Bueno, la idea acá es conversar algunos aspectos que tienen que ver con, ahí dice, desde la evidencia neurocientífica, que incluso hace bien poquito, estoy hablando días, le agregué algunas cosas a esta presentación porque le íbamos a hacer el 9 de julio, pues, Marco, ¿no? Y hubo una situación de corte de electricidad, me parece, y por eso la corrimos para el día de hoy. ¿Ya? Pero en el intertanto, igual han habido algunas cosas que son interesantes y por eso las agregué acá también. ¿Ya? Entonces, el punto es que esta pandemia que estamos viviendo todos y que seguiremos por un tiempo más o menos considerable, teniendo algunos aspectos vinculados a lo que está pasando ahora en la pandemia, ¿no es cierto? Implica que desde estudios que ya se han hecho en aspectos o dimensiones que tienen que ver con qué está pasando en este momento a nivel neurobiológico, a nivel emocional y social, ¿no es cierto? Nos da como pistas para poder determinar ciertos aspectos que sabemos que van a aparecer como secuela en la pospandemia y también situaciones que no solamente van a ser secuelas de lo que está pasando en este momento, sino de lo que va a acarrear la pandemia como aspectos secundarios que tienen que ver con altos niveles de estrés que van a estar vinculados aún a la incertidumbre de las consecuencias digamos, socioeconómicas también que vamos a estar viviendo, sobre todo acá en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, desde la evidencia neurocientífica, como yo les decía, que se han hecho estudios ya en situaciones que son dimensiones de lo que está pasando ahora, nosotros ya tenemos unas pistas más o menos significativas de cuáles son las secuelas que ya se están observando y cuáles de ellas, ¿no es cierto?, van a ser las que nosotros vamos a poder observar por un tiempo largo. Ahora, justamente la evidencia lo que nos dice es que estas secuelas son multidimensionales y lo segundo que nos dice es que las personas, dependiendo de nuestra trayectoria de vida, trayectoria me refiero a cómo hemos cursado nuestro desarrollo, en qué condiciones, qué nos ha rodeado en nuestro medio, en cómo nos hemos, ¿no es cierto?, desarrollado y el momento en que estamos viviendo, en ambos aspectos, ¿no es cierto?, están vinculados a cómo a nosotros nos va a afectar esta pandemia. Entonces, ahí yo no sé si se ve clarito, pero yo puse esta imagen porque me parece bastante significativa en el sentido de eh, que sale, ¿no es cierto?, la Tierra rodeada así como con unas especies de ovnis, ¿no es cierto?, que salen en las películas típicos, así que las invasiones extraterrestres, pero en este caso, ¿no es cierto?, le ponen coronavirus. Pero en el fondo, lo que esta imagen a mí me parece que está representando es que hay un clima que más allá de el hecho mismo de la pandemia propiamente tal, hay un clima que es además asociado a esto y que también nos está afectando de manera significativa. Entonces, en ese sentido, una de las cosas, por ejemplo, yo les decía, aquí hay multidimensionalidad y eso no solamente una carga en cuanto a que son varios aspectos, varias dimensiones, sino que la interrelación entre esas dimensiones a su vez determina un estado de secuelación que va a ser complejo de superar mientras más nos demoremos en hacer intervenciones que lleven a esta superación. Entonces ahí, en esta imagen también yo le puse, ahí dice noticias falsas, fake news y una serie de cosas que en el fondo es que además de lo que está pasando de manera concreta, de manera física, que tiene que ver con este distanciamiento físico forzoso, ¿no es cierto?, que no es sinónimo de distanciamiento social tampoco, físico, también de esta situación de incertidumbre que claramente estamos pasando en el mundo, sobre todo acá en Latinoamérica, y además ¿no es cierto?, este medio que nos está rodeando de desinformación o de noticias falsas, que sube la cantidad de estresores que nos están rodeando y que son tanto o más, ¿no es cierto?, significativos que el virus mismo. ¿Ya? Entonces, en este momento hay aspectos que están directamente vinculados a lo que nos está pasando, ¿ya? Lo que está pasando, ¿ya?, que es lo concreto, ¿no es cierto?, aquello que es este caso de que estamos con una pandemia en este momento en el mundo, lo que nos está pasando, dice ahí, que es que nos está afectando de manera directa las condiciones que han cambiado por esta pandemia, lo que podemos esperar que pase, que yo les decía que esta reflexión en base a evidencia multidimensional, que está vinculada en este caso a evidencia neurocientífica, que
eh, la pongo, digamos, como base de esta reflexión porque precisamente es multidimensional y tiene que ver aspectos como, por ejemplo, aspectos como el sedentarismo, aspectos como el cambio de los ciclos, ¿no es cierto?, de interacción con la luz a nuestro alrededor, los ciclos, ¿no es cierto?, de sueño, la pérdida de ciertas señales físicas, ¿no es cierto?, e incluso olfativas que nos rodeaban, ¿no es cierto?, todos los días de una manera cotidiana y que en ausencia de eso nos está produciendo secuelas de las que nosotros no estábamos muy conscientes la mayoría de las personas porque son cosas que afectan a lo que se llama el sistema por default, o sea, conexiones neurales que, ¿no es cierto?, funcionan de una manera como muy por debajo de los aspectos conscientes, de la intencionalidad, están a la base de muchas cosas que nosotros hacemos intencionadamente, pero que en este caso, ¿no es cierto?, lo que nos está afectando son aspectos que tienen que ver con metabolismo de base, por ejemplo, con cosas básicas de cómo somos capaces de adaptarnos y modificar los patrones de cambio, ¿no es cierto?, en cuanto a luminosidad y energía, que era lo que yo les decía, y finalmente, más o menos, qué es lo que la evidencia dice que podríamos hacer para enfrentarlo, y ahí yo agrego, además, no lo puse ahí porque ya se me acabó el espacio, pero dentro de lo que podemos hacer para enfrentarlo, un aspecto a reflexionar es cuándo tendríamos que haber empezado a enfrentarlo. Y ese es un punto que podemos discutir acá también, que justamente basándonos en esta evidencia ya estamos bastante atrasados de cómo deberíamos ya estar enfrentando ciertas cosas. Porque a medida que pasa el tiempo hay ciertas situaciones que se van intensificando. ¿Ya? Entonces, mucho se habló en un momento, yo allá en Barcelona, que tengo que volver, digamos, todavía estamos en ascuas con eso. He estado todo este tiempo trabajando a distancia de unas investigaciones que estamos haciendo en el ámbito de didáctica, pero hemos conversado mucho con los colegas, ¿no es cierto?, de la Universidad Autónoma y de la Universidad de Barcelona, de aspectos que tienen que ver con protocolos de retorno, cuál es su visión de las secuelas, críticas que hay, ¿no es cierto?, hacia el gobierno español, en este caso, sobre todo la gente de Cataluña que siente que ahí tienen un drama político, ellos también, además de todo lo que ha pasado, y acá en Chile que se habló en un momento de esta nueva normalidad y luego, ¿no es cierto?, como que se retrocedió, porque en el fondo ese tipo de normalización de situaciones que no podían normalizarse en ese momento y ahora todavía, tampoco ahora, era un error garrafal y se notaba demasiado. ¿Ya? Entonces, dentro de eso hay aspectos que son bastante, ¿cómo se puede decir?, bastante fáciles de asumir, que tiene que ver, por ejemplo, con el tamaño de los colegios y la cantidad de niños que nosotros tenemos, sobre todo, por ejemplo, acá en Chile, que son aspectos bastante cruciales y que por un lado son contradictorios en cuanto a este ordenamiento del distanciamiento físico, social, se le dice también, este distanciamiento físico y el ordenamiento ergonómico que deberían tener las salas, eh, qué tipo de opciones tenemos, si ha habido una gestión de ordenamiento ergonómico, arquitectónico, ¿no es cierto? Una base de datos general de los colegios de Chile y un plan personalizado para decir en el colegio tanto, en la escuela tanto, que la conocemos porque está este perfil, el tipo de ordenamiento físico que debería haber es este, en esta otra es este otro, porque las condiciones y la realidad son diferentes. Lo mismo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver no solo con el tamaño y la cantidad de niños, sino también con lo que tiene que ver con los horarios y la trayectoria del desarrollo que tienen los chiquillos, tampoco los ordenamientos y las condiciones son las mismas, porque niños con perfiles, ¿no es cierto?, del desarrollo de 4 o 5 años y de contextos vulnerables, por ejemplo, no es en la misma situación de gestión la que se tendría que hacer con lolos de liceo, por ejemplo, o con chicos de colegios donde los papás no están pasando tantos estresores sociales o no los han pasado incluso previamente y por lo tanto los niños ya de condiciones de entrada de la pandemia tenían, por ejemplo, aspectos de autorregulación emocional que en otros lados no, en otros contextos los niños no lo tienen porque el apoyo familiar ha sido diferente o han carecido de este apoyo. ¿Ah? Bueno, dentro de esa ausencia, por ejemplo, de este ámbito, solamente lo que hablamos del ordenamiento físico, por ejemplo, se suma todo lo que tiene que ver con el hecho de preparación para intervenciones en crisis o intervenciones en catástrofe, la cual, ¿no es cierto?, no solamente participan en esto o tienen formación, por lo menos en otros lugares donde ahora incluso se han hecho bastantes, ¿no es cierto?, seminarios y webinars que se han
transmitió la Sociedad Psiquiátrica Norteamericana, ¿no es cierto? Y europea también han hecho varias reflexiones a este respecto, incluso yo tengo por ahí una evidencia fresquita de hace un par de días y otra de un par de semanas atrás, que tienen que ver con ya efectos. Recuerden que lo que nos está pasando a nosotros, en el fondo ya le pasó a otras personas y hay, ¿no es cierto?, algunos aspectos que podríamos haber cubierto si hubiéramos tenido la inteligencia y la noción de, lo inteligencia lo digo, de preparación, de decir, mira, estamos en cierta manera, tenemos una pequeña ventana al futuro, porque el curso de la pandemia en estos lugares tiene algunas cosas que podríamos extrapolar acá y que nos hubieran servido como una buena ventana de preparación si la hubiéramos considerado cuando correspondía, ¿ya? Es decir, que ellos van adelantados en este curso de la pandemia, ellos ya cruzaron la curva, ahora están con algunos rebrotes, etcétera, pero en el fondo aspectos socioemocionales y de abordaje y preparación podríamos haberlo visto como una buena enseñanza para habernos preparado nosotros, eh, y hasta por ahí nomás se ha hecho, digamos. Nosotros, allá los colegas de la Universidad de Barcelona, en los de Psicología Social, y también hay gente de otros, en Granada también tengo otros colegas conocidos y amigos también, están con la cosa de los protocolos de retorno, y esos protocolos de retorno no se hicieron ahora. Yo, Marco, creo que conversamos esto que de más o menos de abril que ya estaban como probándose ciertos protocolos de retorno en los cuales se incluía la preparación al profesorado, ¿no es cierto?, a efectos de no autocuidado, sino apoyo emocional a los profesores, porque aquí hay estas cosas que incluso uno de repente lo escucha y el lenguaje es bastante decidor en el sentido de que, ¿no es cierto?, autocuidado suena como arréglatelas tú, digamos, y muchos de los colegas, tuvimos un conversatorio la semana pasada con los colegas del eh, Club de Ciencias Chile, o sea, los colegas de Ciencias Norte y los colegas del Club de Ciencias Chile, y justamente conversábamos esta percepción que ellos tienen, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, a nivel gubernamental a uno como profe le ponen metas, pero no le dicen el cómo. Entonces la operacionalización de estas intenciones o estas supuestas metas, ¿no es cierto?, siempre son un problema, porque como yo les decía, cuando uno quiere que se logren ciertas metas, tiene que preparar ciertos protocolos y tiene que ejecutarlos antes de que, en este caso, por ejemplo, los niños estén en clase, o sea, la preparación del profesorado, el apoyo al profesorado, tendría que darse durante la situación para que, primero, las secuelas sean menores y segundo, para que cuando los chicos ya estén haya una manera concreta y operativa de cómo llevar a cabo estas metas que supuestamente se deberían cumplir. Acá en Chile se han mandado ciertos marcos como de digamos, de orientaciones generales. Es como cuando uno dice el marco, la buena enseñanza, pero aspectos específicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con estos protocolos donde se dice, por ejemplo, cosas que tienen que ver como, ¿no es cierto?, cómo me enfrento en el saludo, con qué posición física y aspectos de respiración y de conciencia, ¿no es cierto?, fisiológica, uno ha entrenado antes para que cuando vuelva al contacto con los niños produzca sincronías que ayudan a que los chicos entren a un medio ambiente diferente y no a un ambiente tenso, porque la tensión de un adulto se sincronizan, ¿no es cierto?, ciertos patrones fisiológicos con los niños, y nosotros, eso está conocido desde evidencia neurocientífica, por eso les decía, son aspectos que deberíamos estar cubriendo en este momento para que cuando se retornen las cosas se aborden de mejor manera. Por eso yo les decía, entonces, es una catástrofe este tipo de situaciones, eso es real, y ese perrito no es mío, y justamente porque es una catástrofe, ¿no es cierto? Ojo, que los perritos y los gatitos ayudan mucho a nuestro estado emocional, así que es bueno que estemos acompañados también por los animalitos. Hay estudios de eso, de hecho. Bajan toda esta sensación de distanciamiento social que la gente está percibiendo. El hecho es que esta catástrofe que yo les decía que debería haberse considerado como tal, esta situación, ¿no es cierto?, impacta y produce en algunas personas derechamente estrés postraumático y en otras personas todo lo que es la secuelación del estrés tóxico, ¿ya?, que son cosas diferentes, las vamos a explicar un poquito más. Y esto que yo les dejo esto, no solamente para que se vea alguna pantalla con un monito, sino que es evidencia y están ahí las fuentes de lo que yo estoy diciendo. Si ustedes se fijan por ahí, hay cosas que, hay estudios que se han hecho, por ejemplo, de impactos de crisis económicas graves, cómo ha impactado 1 o 2 años después en la producción de una serie de situaciones que tienen que ver con estrés y con depresión en los adultos, y en el caso de los niños con cambios en la configuración de
la conectividad funcional, es decir, de la manera en que funcionan las redes en el cerebro. Hay un concepto que es el conectoma, que lo vamos a ver cortito un ratito más, pero que en el fondo es que la manera en que conversan distintas áreas de nuestro cerebro, la manera en que se comunican y funcionan, ¿no es cierto?, de una manera ordenada, más o menos ordenada, y que se dan ciertos patrones regulares de funcionamiento, es lo que nos hace ser quienes somos. En el fondo nosotros somos nuestro conectome, la conectividad funcional, que más encima con el tiempo va metaestabilizándose y se va volviendo en algunos casos en cambios estructurales. Entonces, me piden que haga el video. Entonces, dice, hola, sí, ahora, a todo el mundo, no lo había visto. Claro, entonces, esta conectividad funcional, en cierta medida es que distintas áreas, ¿no es cierto?, de donde subyacen funciones cognitivas, emocionales y de relación fisiológica en lugares, ¿no es cierto?, funciones de estas funciones, al juntarse y funcionar juntas, ¿no es cierto?, es lo que produce la emergencia de funciones más complejas, como, ¿no es cierto?, el reconocimiento visual, la capacidad de comprensión lectora, con, capacidades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con aspectos de nociones funcionales matemáticas, y aspectos que tienen que ver con lo que hoy día se ha llamado las conexiones del cerebro social. Hubo un tiempo que le dijeron neurona espejo, no es un tipo específico de neurona, sino que son conexiones, ¿no es cierto?, que en realidad se llaman las redes en espejo, que le llaman, que en el fondo son lo que nos permite, ¿no es cierto?, relacionarnos con las otras personas, y a esas redes, ¿no es cierto?, en su funcionamiento se le ha venido a llamar el cerebro. Pero no un pellizquito del cerebro, eso hay que tenerlo claro, sino que en el fondo se le llama así cerebro social, porque es áreas, ¿no es cierto?, de nuestro cerebrito que al funcionar juntas, porque nada por separado tiene una función cognitiva compleja o emocional por sí mismo, ¿no es cierto?, estas áreas dan lo que se llama el cerebro social, que es estas competencias que nos permiten relacionarnos con los demás y insertarnos socialmente, comprender reglas, ¿no es cierto?, una serie de cosas. Entonces, en los monitos que yo les dejo, la explicación era que son fuentes, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que yo les decía, situaciones que han abarcado dimensiones de lo que ahora está pasando, nos sirven como pistas ¿no es cierto?, esta situación multidimensional. Y, de hecho, además hay estudios, este es de la Academia Nacional de Ciencias de ahora, de este año, que lo agregué hace poquito, es de marzo de este año, por eso yo les decía que ya si uno mira la evolución y la trayectoria de la pandemia en otros lugares, y tú lo comparas en este momento con lo que está pasando acá, ya hay pistas de qué podemos esperar, porque hay universales neurobiológicos que además, ¿no es cierto?, según cómo se den las situaciones medioambientales, se pueden complejizar además. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver con estudios que hoy día muestran que nosotros vamos a tener, porque ya lo ha habido en otros lados, porque estos universales neurobiológicos ya se han visto afectados, pero además en Chile tenemos desprotección en aspectos sociales, muchos, ¿no es cierto?, muchos aspectos, mucha gente que está trabajando al día a día, como todas estas discusiones que están ahora en el Parlamento y toda la cuestión de la AFP, tiene que ver justamente por esta desprotección social que en el fondo genera, ¿no es cierto?, un aspecto de cambios neurobiológicos, ni siquiera solo psicológicos, porque psicológico es algo que en algunos casos podemos llegar a darnos cuenta que nos está pasando una mentalización, pero en algunos aspectos es una inquietud motora, molestia física, etcétera, que están ahí como ese bichito silencioso rodeando, incluso gente que en este momento está trabajando, es una espada de Damocles sobre su cabeza, colgando ahí a punto de caer porque hay una incertidumbre constante. Entonces, esos los que te rodean como continente latinoamericano, donde tenemos una serie de variables que, por ejemplo, en Europa son diferentes, podemos ver las secuelas neurofisiológicas que se tuvieron por el aislamiento social, por la pérdida de señales, por los cambios a niveles de la luz, ¿no es cierto?, esta interacción con las tecnologías día y noche a cada rato, sobre todo en niños pequeños, ese tipo de cosas. Además, tenemos que, ahí por ejemplo, sale justamente, son incrementos de factores de riesgo, lo que nos está rodeando, que es esta incertidumbre, la precariedad del trabajo, muchos de estos aspectos que incluso tienen que ver con aspectos históricos de la trayectoria en Latinoamérica, que ha tenido tantos dramas en los últimos 50 años, por decirlo de alguna manera, 30 o 40 años, ¿ya? Casi 50 en realidad, porque no es aquí en Chile nomás que han sido esas situaciones. Entonces, dentro de eso, lo que yo les decía, aquí tenemos un gran impacto en lo que se llama el cerebro social, que se le ha venido a llamar así. Entonces, estos circuitos donde tenemos áreas que
al funcionar, ¿no es cierto?, en conjunto, generan esta capacidad de nosotros de vincularnos con los demás, reconocer a los otros, generar situaciones de vínculo y apego, afectan nuestras decisiones morales o de compra, de decisiones en general, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la capacidad de ponerme en el lugar del otro, empatizar y lo que se llama la teoría de la mente, todo eso está involucrado en lo que se llama el cerebro social, que se ha visto grandemente afectado, porque los estudios, como yo ya les decía, los estudios que se están haciendo ahora o que se están empezando a finalizar de estudios de 2 o 3 meses atrás, ¿no es cierto?, que son comparativos de ciertas condiciones, incluso gente que se ha metido a resonancias magnéticas por enfermedad o por situaciones de una sospecha de algo en diciembre y que vino esta pandemia, ¿no es cierto?, y ahora han vuelto a retomar ciertos exámenes, ¿no es cierto?, que se habían detenido por la pandemia, han tenido cambios notorios en sectores como, por ejemplo, el hipocampo, ¿no es cierto?, la corteza cingulada anterior, aspectos que tienen que ver el sector prefrontal, mucho los adolescentes sobre todo, y eso tiene que ver con que hay condiciones que nos afectan de manera universal, pero que además tenemos que ponerle la ¿no es cierto?, dimensión encima de que las condiciones donde se cursan situaciones como esta pandemia, lo que nos rodea en nuestro ambiente, ¿no es cierto?, socioeconómico y afectivo, ¿cierto?, influye sobre esto, y en este caso Latinoamérica tiene un especial perfil de incertidumbre generalizada, no de ahora nomás, y que tiene que ver con que es como un factor que se incrementa, ¿no es cierto?, el efecto de la situación que como planeta estamos surcando en este momento. Todo lo que tiene que ver con... ay, apareció una cosita naranja, Marco Antonio, chat, ¿no? Continuamos nomás. Ayer. Hay una pregunta, Carmen. Ah, ya, sí hay, dime nomás, dime nomás. Sí, dice, ¿esta situación de pandemia puede generar enfermedades mentales como crisis de pánico? ¿Los niños, Sí. qué es lo más frecuente? A ver, crisis de pánico todavía no lo sabemos a menos que hubieran condiciones preexistentes, ¿ya? Niños que están por eso yo te decía que en las condiciones que no sé si se captó al principio lo que hablé de la trayectoria. O sea, yo en la vida, según la historia de vida que yo he tenido, puedo estar mejor o peor preparado para enfrentar situaciones como esta, dependiendo de las condiciones en las que yo surqué o cursé mi desarrollo. No sé si se entiende eso, ¿sí? Entonces, dependiendo de la trayectoria previa que a mí me ha generado ciertas estrategias, que en el fondo, cuando yo digo estrategias para que se entienda, pero cierta configuración neurobiológica que me permite, ¿no es cierto?, tener conductas, mentalizaciones, ¿no es cierto?, control emocional, que me ayudan a surcar el estrés, la incertidumbre o la tristeza o la rabia de una manera diferente a personas que han cursado otro tipo de trayectoria y que no van a ser capaces de manejarlo, y eso va a ser más patologizante, dependiendo de las condiciones en las que yo entré a esta pandemia, voy a salir de esta pandemia. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar, que eso en el fondo es la trayectoria. Ahora, los contextos, mientras más desiguales y más inequidad hay, mayor probabilidad hay de que se desarrolle un incremento de enfermedades de tipo, ¿no es cierto?, que se llama de salud mental. No sé si estoy contestando lo que se preguntó, pero igual vamos a retomar algunas cosas porque la pregunta es re buena, pero falta Sí, abordar dimensiones muy luego. La pregunta está buena, pero como que nos gracias. adelantamos en el sentido de que no hemos revisado todavía esas dimensiones más hacia atrás. ¿Ya? Entonces, bueno, eso. Otro aspecto, esto de la enseñanza, lo digo porque aquí hay colegas profes, la enseñanza a distancia, ¿ya? Y no es la misma enseñanza a distancia, estar ahí por ahí arriba, ¿cierto?, según Lolo que está así con la cabeza, mirando un computador solo, tratando de bancarse algo, ¿no es cierto?, otro que está acompañado por el papá, y abajo, no sé si lo ven, hay una niñita en una toma que está con una guía, no con un computador, y en unas condiciones en que además está sola y además, ¿no es cierto?, está en las condiciones que cuesta mucho concentrarse, por ejemplo, con frío y además posiblemente con problemas de hambre y una serie de incertidumbres más. No sé si se entiende, pero en el fondo tú tienes una variable que es esta modificación que ha sido para todos diferente, que no hubo preparación, no hubo un plan de pensar, sabes que vamos a empezar a hacer distinto, vamos a tener 3 días presenciales, 2 días en que los chicos van a tener ciertas asignaciones para la casa y que se van a conectar 2 veces al día con un colega que lo va a orientar para un trabajo, no sé, iban a venir y vamos a ir. Nadie nos preparó para esto, y también la pandemia es una cosa que además genera, ¿no es cierto?, además de la incertidumbre, generó
un afán por mostrar eficiencia de las cúpulas de arriba que chicotearon a los colegas y a los profes, digamos, y que se puso una serie de cuestiones para las que nadie nos preparó y como siempre el profe se le da la meta y no se le dice cómo ni las facilidades para hacerlo. ¿Ya? Entonces, Carmen, esta nueva forma de enseñar tiene que ver con eso, es otro aspecto más de la incertidumbre que uno tiene que ver según el caso cuáles son las secuelas que también esto conlleva para aspectos cognitivos que tienen que ver directamente con aprendizaje. Separar la cognición de lo emocional es una artificialidad porque tampoco la podemos separar porque en la realidad no son separables. Perdón, Carmen, dime hermano. sí, mira, efectivamente, a propósito de lo que estás señalando ahora en las últimas frases, ¿Sí? plantea acá Javiera, tengo un estudiante que no quiere conectarse a clases por videoconferencia, dice que la cuarentena no tiene mal. Han aflorado en él penas que llevaba guardadas. Claro, pregunta, ¿cómo lo puedo ayudar? En el fondo lo que estamos Mm. haciendo ahora en este minuto es más comprensivo, ¿no? Para que lo tenga presente la pregunta. Claro, y que por eso te digo, o sea, a ver, el cómo se puede ayudar depende de las características de esta persona, la trayectoria que ha cursado, eso es lo que estábamos hablando. O sea, que tú me digas, deme un tip, eso es una cuestión, perdón Marco Antonio, pero tú te has dado cuenta que en la prensa y todo se ha popularizado esa palabra de los tips, porque Exactamente, en el fondo lamentablemente. es una, sí, en el fondo tiene que ver con que es una visión para decirte a ti que las cosas no son tan terribles como parecen, pero las cosas son terribles, ¿me entiendes? No quiero echar abajo el ánimo a nadie, pero me diga, oh, qué mal lo que está diciendo, pero el simplificar algo que es multidimensional y con suerte tirarte un chirolazo a ver si la chuntáis a algo para dejarte en paz y yo quedarme sin problema como decidor del tip, ¿me entiendes? A mí esa cuestión es una costumbre que ha empezado a surgir acá en Chile que es muy mala. Primero porque simplifica problemas que son complejos. Segundo porque ese tip, si no te sirvió, te deja a ti la responsabilidad de por qué no te sirvió, porque se supone que son tips generalizables y no lo son, ¿ya? Y tercero, porque evidentemente si tú no haces un abordaje multidimensional las cosas no funcionan. Lo que tiene que haber ahí es, primero, ojalá hubiera apoyo terapéutico de algún colega que trabaje psicólogo educacional o clínico de algún lado. Si eso no es posible, aquí debería, y lo dije al principio, nosotros como profes deberíamos estar capacitados para lo que se llama atención en crisis, ¿ya? Los paramédicos, los enfermeros, digamos, perdón, los paramédicos, los bomberos, los rescatistas. En otros países, por ley, tienen estos cursos de intervención en crisis. Ese es el punto. Y esa intervención en crisis que uno debería estar siendo capacitado ahora como profe para hacerla, y para esta situación online, algunos aspectos de contención para que no se empeore la cosa, pero a la vuelta, ¿tú crees que esta cosa van a volver al colegio a hacer felicidad? ¡Ay, volvimos a abrazar! ¿No? Van a haber una serie de secuelas socioeconómicas que el próximo año y posiblemente unos 2 años más, Latinoamérica en general va a tener que enfrentar. Van a haber desbordes emocionales en las casas, va a haber despido en las casas, va a haber estrés donde no lo había y donde lo había se va a incrementar. En lugares donde no había consumo problemático de drogas va a empezar a haber. Entonces, la capacidad a nosotros de que nos digan que seamos resilientes y todas esas palabras bonitas, hasta por ahí porque son personas. Tenemos que saber ciertas técnicas de intervención. Entonces, a la colega o el colega que preguntó eso, claro que se puede hacer, pero primero hay que saber las particularidades, no un tip generalizado. Segundo, ¿no es cierto? Hay que saber la trayectoria de ese chico, cómo está cursando esa pandemia, qué aspectos, ¿no es cierto?, en su casa, si hay factores de apoyo, no lo hay. ¿Quién es la persona cuidadora con la que tiene confianza? Porque a lo mejor incluso esa persona necesita ser intervenida con algunas técnicas que tengan que ver, no sé, relajación progresiva de Jacobson, hablar con ella, mandarle cápsulas por WhatsApp para que haga cierto ejercicio, recordarle ciertos horarios, porque si incluso él ha tenido un desequilibrio bioquímico que ha incrementado algunos aspectos de su personalidad. No sé si se entiende eso cuando yo digo desajuste por incremento de aspectos preexistentes. Digo eso, ¿qué es? Bueno, esta señora que es mal genio, ¿me entiendes? Pero no te voy a pegar un combo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, aspectos de mi personalidad que a lo mejor no eran los más simpáticos del mundo, pero no eran patológicos en ningún caso, porque yo tenía capacidad de autocontrolarme o porque las condiciones del medio no me llevaban a ciertos desbordes emocionales que ahora sí me están llevando. El hecho de que yo no tenga apoyo para controlar eso va a llevar a ciertas situaciones de desequilibrio emocional y mental, ¿sí? Entonces las intervenciones deberían estarse proyectando en este momento. Primero, con un apoyo, ojalá estatal. Segundo, una capacitación generalizada de intervención en crisis, cosas de autocuidado para el profesor que no se debería decir autocuidado,
porque es nuevamente ráscate con tus propias uñas, no, sino que aspectos de apoyo emocional para el profesor y cosas concretas que tienen que ver con aspectos de técnicas conductuales, ciclos, ¿no es cierto?, de luminosidad, aspectos de alimentación, de agregar ciertas cositas que pueden fallar, ¿no es cierto?, en las condiciones que estamos, respeto por los horarios reales de trabajo del profesor, reconocimiento de ciertos aspectos, incluso, no quiero decir bono, pero ¿me entiendes? Porque uno en el fondo siente que está haciendo muchísimo más y que su familia está quedando para atrás en esta situación de tratar de intervenir en cosas que son casi un milagro intervenirlas. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con el sentirse valorado, respetado y que no te tienen para el pandeo, primero como profe. Segundo, técnicas concretas que tú podías aprender ahora para que el chico pueda contenerlo en este momento y en el futuro, porque también le va a venir crisis el otro año a muchos. Por eso va a haber un tremendo cambio aquí en cómo tenemos convivencia escolar, ¿ya? Sobre todo en contextos vulnerables y en contextos donde eran colegios particulares subvencionados, donde habían ciertos problemas económicos, de deudas, porque la gente bicicleteaba y los papás tenían una vinculación con ellos, van a haber incrementos de estrés familiar y en ese sentido van a haber también desbordes que no habíamos tenido en ese contexto hasta ahora. Entonces, ¿cómo se puede abordar? La trayectoria, conociéndolo, aplicando ciertas técnicas específicas que deberíamos estar aprendiendo ahora como profesores, pero por eso te digo así, dígame un tip para abordar, eso no es factible porque te estaría mintiendo y eso es, nos acostumbra a decir eso para que si después nos resulta uno diga, ah, pucha, yo no lo hice bien, no es así. ¿Ya? Entonces aquí hay muchas cosas de cargarle la mata al profe, pero que debería haber cosas concretas, a lo mejor tú me decís como recetario cocina, no es malo, para guiarse cuando uno está aprendiendo hay ciertas cosas como casi un algoritmo que uno debería ir practicando en muchos aspectos que tienen que ver con ensayar la propiocepción y expresión del profesor, es decir, estar consciente de cómo respiro físicamente, un bienestar y un cuidado, ¿no es cierto?, a nivel de la percepción de mi estado físico, ejercicios físicos que deberíamos estar haciendo, incluso sentados, uno puede hacer ejercicios que hagan incremento cardíaco o respiración y relajación, se podrían mandar como cápsulas perfectamente. Eso te ayudaría a ti y además, ojalá al cuidador, porque posiblemente el estado de los cuidadores está influyendo sobre el estado del niño. No sé si al final te contesté bien. Ese es más o menos. Carmen, mira, a propósito de lo que estás señalando, bueno, Isabel comenta que, bueno, que efectivamente el teletrabajo ha significado un cambio en la dinámica familiar. Un poco tú ya lo estabas señalando, ¿no? Y que ha Sí. generado angustia, estrés, problemas de comunicación, desmotivación laboral, etcétera. Entonces, bueno, ellos señala Isabel que ellos han estado trabajando desde el principio con talleres psicosociales. Y a eso Ya. agrega Jocelyn que de hecho los primeros auxilios, dice, psicológicos, la primera ayuda en situación de crisis, Mm. lo puede hacer cualquier persona, no necesariamente un Claro, psicólogo, siempre y cuando la otra persona lo pida y acepte. claro, de Eh, contención sí. Pero claro, como te claro, que decía, eso por yo ejemplo, me intervención imagino en crisis, eso ya implica más. es más sofisticado. Claro, claro. Sí, 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 yo creo que Sí. lo que se refiere Jocelyn tiene que ver también con lo que se llama el PAP, ¿no? Que es la primera atención Claro, psicológica, que cuando tú recién te encuentras con la persona. ¿Mm? exacto, exacto, exacto. Perfecto, sigamos con adelante, Carmen. Sí, sí, ya. Bueno, yo estaba diciendo de que, ¿no es cierto?, hay una serie de, ¿se acuerdan? Así como dimensiones. Entonces, esta dimensión justamente, que la básica, ¿no es cierto?, es que todos tenemos organismos que se regulan por ciertos ciclos. Entonces, estos ciclos, ¿no es cierto?, tienen que ver con cuánta energía tengo, ¿ya? Que afectan mi estado anímico, mi capacidad de moverme o no, el hecho de interactuar con luz a ciertos horarios que no debería actuar con ese tipo de luz, el estar conectado a la pantalla mucho rato, todo ese tipo de variables a las cuales estamos siendo expuestos por esta pandemia, sin considerar lo otro que hablamos de los estresores emocionales y en el fondo el estrés, ¿no es cierto?, tóxico que se le ha venido a llamar, que es un estrés constante y a niveles que no habíamos estado habituados nunca en etapas anteriores, ¿no es cierto?, de nuestro desarrollo. Eh, en ese sentido, ¿no es cierto?, toda esta carencia incluso de estas señales que tienen que ver mucho con, por ejemplo, lo que se llama, ¿no es cierto?, la homeostasis dopaminérgica, que en el fondo es mantener como un cierto equilibrio de cuándo me quedo enganchado con algo y cuándo me desengancho de algo, ¿no es cierto?, que está muy vinculado a aspectos de impulsividad, aspectos, ¿no es cierto?, que este organismo que se va volviendo adicto a ciertas cosas
estos aspectos, ¿no es cierto?, en este momento están muy volátiles y muy, ¿no es cierto?, en cierta medida están siendo muy afectados por esta situación que estamos teniendo en este momento. Entonces, por ejemplo, uno de los estudios, no uno, miles de estudios que hay ahora, de hecho hoy día en la tarde yo le contaba a Marco Antonio que me llamaron gente de Kine que quiere hacer unos estudios de esto también, de kinesiología, que tiene que ver con la relación entre el sedentarismo, por ejemplo, y cómo además el hecho de estar con estas pantallas nos afecta. A los niños más chicos, digamos, les afecta de una manera más, incluso más devastadora que los adultos. A nosotros nos puede generar insomnio, ¿no es cierto? Y de manera crónica tiene mucho que ver con deterioro a nivel neural, ese es un punto. A los niños pequeños los afecta, ¿no es cierto?, a lo que se ha venido a decir la desconfiguración del cerebro social en primera infancia. Además, en los adolescentes está todo lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, el desarrollo de funciones ejecutivas, que es lo que se ve bastante afectado por el sobreuso de estas pantallas. Entonces, el hecho de que estemos más horas de las que deberíamos, que ya se sabe, yo creo que los colegas aquí coinciden conmigo porque eso lo hemos conversado mucho con profes también de todo Chile y de otros lados también, de que los chiquillos cuesta que se concentren y esto es atribuible a que nosotros, por ejemplo, yo que soy viejita, comparado con un lolo de 15 años, 16, yo a la edad de él tenía mayores capacidades de atención y concentración que la que tiene un cabro hoy de esa edad, por ejemplo, o de 8 años, porque mi trayectoria del desarrollo nunca la cursé en interacción con las pantallas como tenemos ahora, que tienen características específicas, que este enganche dopaminérgico de ponerte información, 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 y lo digo así hasta la molestia de decirlo así, porque es que es información, pero no es contenido, conocimiento, una historia, una lógica, un curso, ¿no es cierto?, de cosas que se relacionan unas con otras y que luego tengo que volver y recordar eso para poder hilar lo que sigue, sino que es presentación de información, imágenes, una serie de cosas que al cerebro, ¿no es cierto?, empiezan a generarle este enganche dopaminérgico que se dice, ¿no es cierto?, y que en el fondo hace que yo no me pueda mantener concentrado en algo, no pueda profundizar, ¿no es cierto?, lo que estoy teniendo, y una de las secuelas es problemas en la memoria de trabajo, incremento de la impulsividad, ¿no es cierto?, en muchos casos un organismo que se acostumbra a engancharse y le cuesta desengancharse del cambio rápido, del incremento de dopamina, de ese subidón, y que rápidamente le viene un bajón, y ese tipo de conducta está muy asociada a factores de riesgo para las adicciones en general, de comida y de sustancias, ¿no es cierto?, también de distintos tipos, consumo problemático de ciertas sustancias, ¿no es cierto? Y como yo les decía, en los adultos tiene que ver con disrupción de los patrones de sueño, que también se produce en los niños más pequeños, pero que a nosotros derechamente nos afecta con aspectos que tienen que ver con deterioro neural. Y ahí yo también les dejé puesto unas papers que no son de ahora, son del 2013. Desde ese entonces ya se sabe que la luz, ¿no es cierto?, la interacción con las pantallas, ¿no es cierto?, produce trastornos del sueño que lo que hacen, ¿no es cierto?, es que evitan que el cerebro durante la noche tenga procesos de regeneración, recuperación, limpieza del cerebro, ¿no es cierto?, astrocitos, que hay unas celulitas que le hacen, yo le digo a mi alumna, le hacen nanay a las neuronas, porque en el fondo ayuda a la limpieza del cerebro, ayuda a que si hay neuronas que están con algunos problemas se puedan reparar, etcétera. Esas no funcionan cuando uno ha tenido esta exposición a la luz de los celulares o de las pantallas de los computadores hasta una hora antes, hora y media o una hora. Para nosotros los adultos, niños, 2 horas antes deberían dejar de usar esto. ¿En qué sentido? Si usted quiere que el Lolo se duerma a las 10 de la noche, no sé, un niño de 9 años debería haber dejado de usar, no el televisor, pero sí las pantallas de los celulares y de ¿no es cierto?, de los computadores estamos hablando a las 7, 7 y media, y eso ojalá un poquito antes, y haber hecho algún tipo de ejercicio físico, de alguna manera, digamos, de moverse haciendo algo, ojalá algo relacionado, por ejemplo, con, no sé, jugar con alguien físicamente a pillarse o perseguirse, ese tipo de cosas que son súper buenas porque incluso tienen que ver con lo que se llama la función de la navegación espacial, y eso está correlacionado con la neurogénesis en hipocampo, que es el DJ de la memoria, justamente el DJ, digo yo, porque es el que administra las memorias, y que sabemos que hay neurogénesis hipocampal por cuando uno varía rutas, se mueve, hace ejercicios de coordinación con otros. Es el ejercicio físico el que produce neurogénesis, no la gimnasia cerebral, porque es un neuromito y no existe la gimnasia cerebral. Hacer un puzzle no me vuelve más inteligente, sí,
me da mayor vocabulario, por ejemplo, y si el día de mañana yo empiezo a tener problemas para recordar palabras, mientras más, ¿no es cierto?, sinónimos tenga los que no recurrir, se va a notar menos que estoy con problemas para acordarme, decir, el, esta cuestión que, ¿no es cierto?, que dicen los abuelitos, pásame ¿qué? El azucarero, no, la mermelada, no. No sé si a usted le ha pasado que el abuelito se olvidó la palabra, pero entiende el concepto. Si yo además, durante mi vida, por ejemplo, he tenido una mayor exposición educativa, tengo mejor vocabulario, voy a encontrar más rápido el sinónimo, digamos, me voy a comunicar mejor funcionalmente, pero no quiere decir que no voy a tener el deterioro si he estado expuesto a este tipo de condiciones. Entonces, la mayoría de nosotros, no, mayor como yo, no se han criado con estas interacciones de la pantalla. Ahora los chiquillos actualmente sí han tenido esta influencia de etapa bastante temprana y además ahora durante la pandemia se han visto expuestos de una manera increíble a, ¿no es cierto?, estas interacciones, sobre todo con el celular, y hoy día sabemos que las secuelas son bastante complejas y bastante graves en el caso del desarrollo temprano y de nosotros los adultos, deterioro neural derechamente. ¿Ya? Carmen, Lo sabemos, ahí también yo les voy a dejar algunas cositas para que las puedan leer porque tiene que ver justamente con que los trastornos del sueño que son provocados por estas interacciones, ¿no es cierto?, permanentes con los computadores, provocan, ¿no es cierto?, que se paren estos mecanismos de limpieza de nuestro cerebrito y estamos en condiciones de esta situación de acumulación de proteínas beta amiloide y tau, que se llaman, ¿no es cierto?, que son las que están asociadas al riesgo de la demencia y el Alzheimer. El sueño profundo limpia el cerebro, eso también se sabe ya hace bastante tiempo atrás. Los que estén con problemas de sueño pueden hacer algunos ejercicios de, ¿no es cierto?, relajación y respiración antes de dormir, cambiar, ojalá en la noche, comer algo que no sea muy calórico, no mucho pan en la noche. Yo sé que los tiempos están difíciles para comprar verduras, pero alguna cosita, huevito cocido, cosas de ese tipo, porque eso también te ayuda. Los que tengan lechuga, por ejemplo, el triptófano, te ayuda a producir melatonina, eso te ayuda a regular el sueño, y con los niños también te puede hacer la abuela antes hacían agua de lechuga, por ejemplo. Son cosas caseras, pero que tienen un asidero real, pero que en el fondo es, antiguamente decían, desayune como rey, almuerza como príncipe y cene como mendigo. Las abuelas decían esas cosas, pero tiene que ver mucho con cuántas calorías me como en el día, ¿no es cierto? Y que en la noche debería ser mucho más liviano, hacer ejercicios como para cansarme y relajarme, dejar de usar esto para tener un buen sueño, porque ese tipo de cosas son cruciales para que no tengamos deterioro neural los adultos y para que los niños no tengan desconfiguraciones tempranas del cerebro social y este cerebro adicto. ¿Ya? Carmen, mira, un comentario, Jaime Olavarría nos hace un comentario a propósito del tema del sueño, y yo quiero agregar otra cosa para que te refieras también a aquello. Sí. Nos dice Jaime, la, comillas, higiene del sueño, cierre comillas, establece lo que debiésemos hacer antes de dormir y analiza el impacto de no hacerlo a nivel neurofisiológico. Ahora, yo agrego a aquello, digamos, que te pediría que también te refieras a esto de que el sueño reparador no tiene que Sí. ver con anestesiarse, ¿sí? No. Perfecto, eso. No. Ya, claro, higiene del sueño yo supongo que, bueno, el concepto muy similar a lo que yo estoy diciendo, pero también le incluyen aspectos como mentalizaciones que tienen que ver con mentalización específica, de dejar, aprender algunas ciertas técnicas de que cuando me viene un cierto pensamiento invasivo, yo soy capaz de cambiar el curso del tren del pensamiento para otro lado, para no seguir con cierto rollo en la noche. Ese tipo también se lo consideran como higiene del sueño. Yo estoy diciendo fisiológicos generalizables que le sirven de lolo a abuelito, pero sí, no sé si tú tienes ese concepto de higiene del sueño, pero es más o menos eso lo que se está diciendo. Ahora, lo que tú dices, Marco Antonio, es que precisamente, por ejemplo, el organismo debería producir condiciones bioquímicas para un buen dormir, que se deberían dar si uno no está expuesto a estas pantallas muy frecuentemente, tiene estos hábitos adecuados, ¿no es cierto?, de consumo, por ejemplo, de verduras dentro de la dieta de manera general. Ahora se está recomendando mucho la incorporación de las betarragas. De hecho, hay ciertos que se llaman agentes activos de medicamentos que se llaman que es como decir farmacéutica, pero de nutrición, nutracéutica, esa sería la traducción, que están usando betarragas porque supuestamente, o sea, la evidencia muestra que es así, pero sabemos que hay problemas con la barrera hematoencefálica, entonces no todo lo que uno se come pasa adecuadamente
digamos, como sustancia, digamos, que ingrese al cerebro, y es el gran problema de muchas cosas que se están haciendo para el Alzheimer, que funcionan cuando uno tiene un cultivo neural, pero no funcionan cuando uno tiene que tomársela y que pase por todo el organismo, y después vamos a ver si va a parar donde corresponde. Pero bueno, entonces, claro, Jaime, Carmen, ¿sí? perdón, Sí. probablemente no sé si Jaime quiere referirte a lo que está ¿Le da el planteando audio Carmen. mejor, po? ¿Sí le puede dar audio o Sí, se no? está. ¿Se puede? ¿Sí? Hola, Ya, sí. ya ahí está, Adelante, gracias. Jaime. Eh, Mira, la verdad que no pasa por estrategias que vayan mucho más allá de lo que va por la línea de lo que Carmen mencionaba, la verdad. El Ah, ya. término de higiene del sueño, bueno, es acuñado por diferentes expertos y es una Sí, forma simple de repente algún colega que pueda estar acá puede como googlearlo tal cual, higiene del sueño, digamos, y aparecen ciertos elementos que claro. determinan cuál sería un buen sueño y que tiene que ver con eso de no acostarse planificando el próximo día, no acostarse Ya. con una angustia, no acostarse con el... Mm, claro. Eso es un enfoque de terapia cognitivo-conductual. Pero yo le diría que los universales de participación de esto son cosas fisiológicas de base, que es trabajo con el Estas como organismo, malas prácticas además que en de lo que tú general, estás señalando. Claro, además de lo que tú estás esa- señalando. claro, y ¿Ya? que afectan, como tú dices, de manera a nivel neural, digamos, pero también mucho fisiológica, y que Mm, el tema del tema, no sé, el estreñimiento el otro día, el hecho sí, de sentirse más pesado, más cargado, con no la misma rapidez mental, diferentes situaciones que están muy relacionadas con esto y que tienen un vocabulario bien simple y que también podemos hacerla bajar a nuestros colegas o a nuestros apoderados de forma bastante como simple, digamos, ¿no? Efectiva. claro. Por lo yo te decía eso de las cápsulas, por ejemplo, por WhatsApp, hacerle ciertas indicaciones y demostraciones, que eso sería interesante, por ejemplo, que tú te filmes haciendo un ejercicio de relajación progresiva de Jacobson, o que describas un tren de pensamiento mental y cómo lo vas modificando, y eso le podría servir, por ejemplo, a los apoderados. Ahora, aquí la cuestión es que si tú solo abordas, por ejemplo, el tratamiento desde la perspectiva cognitiva, cognitivo-conductual, que tiene que ver con mentalización y estos patrones, ¿no es cierto?, de este tren de pensamiento, si la persona además se pega, perdón que lo diga así, una comiloncita en la noche porque estuvo trabajando todo el día y no hizo mucho, digamos, comió una buena cantidad de fideo antes de dormirse, ¿no es cierto? Y además estuvo con el celular y se quedó dormido con el celular acá, por mucho cambio del tren de pensamiento, de esta higiene mental que tú podrías decir, van a haber desarticulaciones neurobiológicas y fisiológicas de base que van a hacer que diga, no sirve esta cuestión, porque claro, la otra dimensión no ha haber sido abordada, y por lo tanto uno muchas veces tiene ese drama de que la gente, por eso te digo que los tips que son unidimensionales no sirven, porque hay contradicciones o carencias que hacen que falle ese supuesto tip porque no se abordaron las otras dimensiones. Ese es el punto de lo de elegir el sueño. Ahora, como tú ves ahí en el monito, no sé si lo ves, dice ahí dormir el secreto del cuerpo para resetear el cerebro. Estos son los estudios en laboratorio de Tononi. La Chile Chirelli vino hace unos años acá a Chile, pues eso la dejo puesta ahí, y está en castellano esto, pero que en el fondo es que durante el sueño reparador, ¿no es cierto?, uno incluso información superflua, innecesaria, no significativa para uno, que uno almacenó durante el día, ¿no es cierto?, se elimina en la noche, ¿no es cierto?, se pierden sinapsis, desaparecen espinitas dendríticas que han crecido durante el día, que son estas protusiones, ¿no es cierto?, que se ven ahí en las neuronitas. Por eso sale un caballero, incluso ahí no sé si se ve como podando un arbolito ahí en forma de cerebro, porque en el fondo hay poda neural. Este líquido cefalorraquídeo se produce un incremento en la cantidad dentro del cerebrito, incluso, ¿no es cierto?, cambios en la presión arterial general, y después se limpia el cerebro físicamente, ¿no es cierto?, en la noche, y ahí nosotros tenemos la capacidad de que nuestro organismo el otro día funcione mejor, además de cosas como la apoptosis celular general en el organismo, que es un factor protector contra el cáncer. Son cosas que se saben también hace tiempo. Lo de los ciclos circadianos, que yo lo abordé antes, tiene que ver muchos problemas que las personas tienen a nivel crónico, se les están agravando porque han habido cambios en los ciclos circadianos y ultradianos, no tenemos los mismos horarios que teníamos siempre. Cuando se pierden las rutinas, que uno siempre se queda y dice, ay, la rutina, sobre todo para los niños más chicos y para los abuelitos, digamos, para estas ventanas de estos dos polos, digamos, son importantes las rutinas, porque eso le da señales incluso
percepciones de la luz, cantidad de personas que hay alrededor, el olor de lo que nos rodea, todo eso son señales que le sirven al organismo para mantener una homeostasis, bajo gasto de energía, porque son cosas que las sabemos. La certeza le gusta al organismo, porque el organismo y el cerebro sobre todo les gusta ahorrar energía. Y hay toda una cosa física, una teoría física de Carl Friston, que es el ahorro de energía, que somos sistemas disipativos a nivel físico, ¿no es cierto? Y que justamente la configuración del cerebro es tratar de adaptarse a lo más frecuente, eso se llama el enfoque bayesiano, que en el fondo lo que es más frecuente en el mundo, yo como que me hago una rutina y eso le gusta a tu organismo porque se ahorra energía. Y por eso es que uno configura la estabilización del conectoma y no nos reorganizamos todos los días. O sea, tú no inventas quién eres tú todos los días. Tú sabes, amaneces más o menos sabiendo quién eres, dónde estás sentado y dónde estás situado, y eso te produce un nivel de homeostasis en el gasto de energía y eso te mantiene saludable. La incertidumbre es lo que le hace peor al organismo. Y el organismo no le gusta y empieza además a provocar sentimientos negativos hacia sí mismo por el efecto de la incertidumbre, que ese es otro punto. Ahí decíamos también que para los chiquillos, las adolescentes también hay todos unos estudios hoy día de lo que están mostrando que, por ejemplo, conductas activas y conductas de riesgo están asociadas al sobreuso de estas pantallas, ¿no es cierto? Que muchos colegas critican eso y con toda razón, y ahora justamente de manera bien paradójica los chiquillos tienen que hacer más uso de esta situación. Ahora, ojo, que es muy distinto que te vean a ti como profe, no que incluso no como estoy yo que me veo chiquitita, sino que te vean grande parado al lado de un pizarrón haciendo o aplicando cosas o haciendo una movilización física o no sé, con alguna demostración aquí en la mesa, haciendo alguna mezcla, ¿no es cierto? Por ejemplo, algún pequeño experimento, una demostración dinámica, ese tipo de cosas es muy diferente a estar pegado en el celular, ni siquiera jugando, porque por lo menos allí un poquitito, depende de tu estado del desarrollo, pero algo ahí se puede tener una secuencia lógica, pero estar solamente mirando Instagram o Facebook o cosas así, que es entregar información, pero no darle una forma, una relación, ¿no es cierto? Y una lógica que va a llevar a que la información se convierta en conocimiento, aprendizaje. Si yo carezco de eso, entonces es súper dañino estar con los computadores. Hoy día, bueno, ahí yo también les dejo más cuenta, la Sociedad Pediátrica Norteamericana y la Europea han prohibido el uso de estos devices, de estos dispositivos en niños menores de 6 años, el protocolo de que cada cierto rato, con presencia de un adulto, mientras más grande podemos incrementar, ¿no es cierto?, el tiempo de los usos, pero ni siquiera solamente por este enviciamiento que yo te decía que lo hay, sino porque además se producen estas desregulaciones a nivel neurobiológico básico. Y ahí también tiene un lolo que sale con un osito, una pantalla, ese tipo de cosas. En el fondo, hoy día hay varios países que consideran ese tipo de conducta, digamos, negligencia parental. El hecho de que uno tenga a los niños tanto tiempo o los deje, me consta que hay apoderados que uno de los colegios escucha que ellos dicen así, no, si mi Lolo es tranquilo, yo lo puedo dejar, y lo dejo en el celular y la Juanito está horas, no molesta a nadie, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas lo dicen ellos, pero casi de una manera un poco como con orgullo, de decir cómo los niños no molestan a nadie, si hay visitas, ni siquiera interactúan, y ese tipo de cosas justamente son negativas. O sea, hoy día sabemos que eso es así antes de la pandemia, y con lo que ha pasado con la pandemia del cambio, del incremento en el uso de esto, vamos a tener secuelas que, bueno, ya se están, como te decía, ya se están observando en esta ventanita al futuro, que es qué le está pasando a los europeos que ya pasaron la parte que estamos pasando nosotros. Los niños de esta edad, chiquititos, lactantes, no deberían jamás interactuar con un celular. Eso es lo que dice la evidencia. ¿Ya? Muchos estudios de eso. Sabemos que hay baja serotoninérgica y incremento dopaminérgico, y ahí ese es el desequilibrio que yo te decía, que yo, ¿no es cierto?, busco la novedad, pero no logro concentrarme en algo, no puedo seguir una lógica, profundizar las cosas, eso lo sabemos, y además empieza a haber esta situación de, ¿no es cierto?, lo que se ha hablado de catecolaminas en general, noradrenalina, de que en el caso de los adolescentes se ponen medios paranoicos, además de todas estas fake news que los están rodeando por todos lados, entonces muy conspiracionistas, muy contestadores, conductas de riesgo, etcétera, todo eso se está dando por estos desequilibrios. Hoy día lo sabemos, incluso los mecanismos a nivel moleculares, que son cambios en el fondo epigenético que tienen que ver con cambios a nivel de la expresión de los genes, microRN, no sé, los patrones de metilación, esas cosas las han visto en posición
proteinestona. Esos estudios son no de ahora, porque de hecho la epigenética se data de los 70, pero hoy día se ha hecho mucho estudio en humanos, incluso en situaciones de estrés postraumático son generacionalmente transferibles de ciertas respuestas ante ciertos estímulos que uno diría, pero ¿cómo si este niñito jamás se había enfrentado a eso? Pero hoy día, y el laboratorio uno lo puede generar fácilmente con ratoncitos, tú puedes condicionarlo para el susto, le pones un cierto olor o un color y se le da una descarga, ese ratoncito, 2 generaciones después, sus nietos, tú le pones ese color dentro del mismo ambiente y ese ratoncito como que se altera, aunque ni siquiera sepa por qué. Y eso se ha visto que hay ciertas huellas epigenéticas que son transgeneracionalmente transferibles. Entonces, esta cuestión es algo que se ha estado estudiando durante harto tiempo y que esta evidencia, por eso ahí no sé si se ve, que habla de la herencia epigenética que sería paralela a las influencias evolutivas y que tiene que ver mucho con aspectos transgeneracionales. Y ahí podríamos hablar ahora de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, de cuáles, ¿no es cierto?, las competencias, las características que uno puede tener en ciertos ambientes diferentes y cómo, ¿no es cierto?, esta evidencia epigenética muestra que esto que es transferible transgeneracionalmente, uno tiene contextos de vulnerabilidad donde los chicos nacen con una mochila ya de ciertas predisposiciones que son tratables y que son modificables, pero que hay que intervenirla y saber que existen, por ejemplo. Los colegas que están en contexto de vulnerabilidad muy bien lo saben. Marco Antonio, si hay otra cosita para no... ¿Pregunta entre medio? Sí, estaba comentando con Isabel que ella Sí, mencionaba que perdona. tanto niños como adultos tienen una adicción al celular o equipos tecnológicos, ya que en el caso de los adultos es una herramienta de trabajo y por ello te esclaviza. Claro, y un poco yo decía que efectivamente en la medida que ahora nosotros conocemos estos contenidos, digamos, tenemos estos conocimientos respecto de los efectos que tiene el uso excesivo de estas tecnologías o de los aparatos, digamos, efectivamente tenemos que ser capaces de regular nosotros mismos y regular el uso. Ahora sí yo pondría un acento en el término adicción, porque efectivamente hay distintas No, fases, no, digamos, para llegar a la claro. adicción, que es Lo que te decía distinto. que son predisposiciones. Si Exactamente, tu claro. medio ambiente no te da las condiciones y tienes adecuadas redes de apoyo, no va a pasar. Ujú. Eso es lo que... Otra... No, ahí estamos. ¿Seguimos? Continúa. Bueno, Ya, bueno, adelante. en Sí, todo dime caso, nomás. disculpa, igual hay evidencia científica de que más de 120 minutos al día, digamos, a Sí. nivel cerebral, ya hay, y en un tiempo a largo plazo, digamos, ya hay daño cerebral, tal cual, no, y esto es Sí. científico, y 120 minutos al día, 2 horas, en el contexto cultural chileno, nada. O sea, el Claro. promedio, acá estamos hablando de 6 horas, de 7 horas, y también hay exámenes, estudios que dicen que entre 5 y 7 horas ya estamos hablando. Perdón, se cortó el sonido, Jaime. ¿Me escuchan? Ah, ¿Me no, escuchas? Ahí sí. se te había cortado el sonido. Dijiste 7 horas y ahí quedamos. No, eso es como lo adecuado, ¿no? Menos de 120 minutos, menos de 2 horas diarias. O sea, Y entre haciendo 5, y entre ciertas... Claro. 5, claro, entre 5 y 7 horas, que es lo que regularmente, haciendo un diagnóstico acá, pasa en la cultura nacional, en Chile, digamos, en Sudamérica, ya hay estudios que dicen que efectivamente, mínimamente hay situaciones de depresiones, de riesgo suicida, porque Sí. aumenta demasiado la ansiedad, situaciones sociales que son palpables, y Mm, eso está demostrado, digamos, y mm. seguramente en nuestros contextos eso se da mucho. Claro, ahora, súper bien, gracias. Claro, pero lo que tú dices, que algo esté normalizado culturalmente, no quiere decir que no exista. El problema es que aquí en Chile, y en Latinoamérica en general, no tenemos una situación de políticas públicas basadas en evidencia científica. Ese es el punto. Entonces, como no tenemos eso, la gente ordena los horarios, dice la cantidad de niños en aula y todo como que fuera y con una liviandad porque no tienen las nociones de la evidencia que dice que el sistema educativo, como nos obligan a hacerlo acá en Chile, no es adecuado. De que hay Claro, evidencia que dice que no lo es. Ese es el punto. y pensando un poco, disculpa Sí, que voy a intervenir, pero pensando un poco en lo que comentabas tú en un principio que tiene que ver con este regreso, este eventual retorno, ¿cómo sí, nos van a llegar estos estudiantes? Que nuestro equipo, los equipos de convivencia escolar de los establecimientos tienen una capacidad que no es terapéutica clínica, es una capacidad de contención, de un claro. seguimiento, pero no nos da la capacidad para hacer temas reparatorios, por ejemplo, y para eso tendrían que existir las derivaciones, y en el sistema Claro.
público-privado, los COSAM, todo lo que es la salud mental en Chile es pésima. Entonces, claramente ya tendríamos que estar entregando recursos en capacidades a los docentes para Sí. poder hacer esas primeras intervenciones. Eso es clave. Eso es lo que te decía yo al principio y tú tienes toda la razón y es así, o sea, no están capacitados, pueden estarlo, no necesariamente hay que hacer, por ejemplo, una derivación psiquiátrica, sí en caso en que uno ve algo patológico, pero cuando uno ve el curso del desarrollo de una patología, incluso algún tipo de situación, como tú decías, ¿no es cierto? Por ejemplo, ideaciones suicidas, uno podría eventualmente tener ciertas intervenciones si estuviera preparado, por ejemplo, lo que yo te decía, que sean terapia de intervención en crisis, ¿ya? Aspectos de talleres en que se incorporen ciertas situaciones. Por ejemplo, la señora que te abre la puerta en el colegio, la auxiliar del colegio, la manipuladora de alimentos, todas hayan pasado, por ejemplo, por un taller en que ellos aprendan a gestionar su propio organismo para bajar sus niveles de estrés, porque fisiológicamente han aprendido propiocepción de que cuando la guata empezó a dar cierta señal, o tiene un tirón aquí, o cuando cambió la postura o la respiración, le va a pasar algo y que tenga la capacidad de haber aprendido una técnica para parar eso ahí, y no cuando va a venir realmente la crisis, que además se va a producir lo que se llama una sincronización organísmica, en que los humanos nos sincronizamos unos con otros, sobre todo cuando somos chicos, nos influye el aspecto fisiológico en los demás. Cuando yo digo eso es metabolismo, ni siquiera lo que el otro está diciendo, sino que le está pasando al otro, nos genera señales, ¿no es cierto?, que las emitimos sin darnos cuenta, y que los niños, microgestos, posturas corporales, hasta el olor que la persona tiene, porque hay el bulbo olfatorio, a nivel, ahí hay estudios, la discusión bumeronasal incluso, ¿no es cierto?, de que yo, como que, yo siempre digo este ejemplo, hubo una pelea y tú no la viste, tú estabas fuera haciendo tu clase, y hubo una pelea en una sala, tú entraste, y cuando entraste, tú como que hiciste un gesto así como, y miraste a tu alrededor. Si tú estás consciente de tu organismo, de que captó algo, pero tú la mentalización aún no la tienes, pero aprendiste a darte cuenta, vas a cachar, y a todos nos ha pasado, que uno percibe ciertas cosas, que te da en la vibra, ¿no? Tiene que ver, sobre todo en lugares cerrados, ¿no es cierto?, con los cambios que tuvieron esta persona a nivel metabólico, ¿no es cierto?, en el momento en que hubo la pelea. Y esas huellas que quedan alrededor, que tienen que ver con la captación del bulbo olfatorio, microgestos y cosas que uno incluso capta a nivel aquí, te lo digo, ni siquiera, sino visión periférica, son cosas que se incorporan como señales, como parte de la configuración del cerebro social, y si uno aprende a gestionarlas, tú vas a percibir muchas más cosas y puedes hacer intervenciones sobre ti mismo y sobre los otros, y generar esto de poder contener o parar tu propia reacción e inducir por sincronía la contención de los cabros chicos. Eso se entrena. Nosotros, bueno, como Marco Antonio ha estado presente cuando hemos entrenado algunas de estas cosas, y se entrena, uno como profe lo entrena. En el norte hemos tenido cosas con educadoras de párvulo, y se da, incluso papá, uno puede hacer algunos talleres y eso hasta le hace bien al adulto, pero además regula al niño, el niño se regula por el adulto. Ahora en el caso adolescente, tú puedes hacer trabajo con ellos, y además uno aprende ciertas técnicas, que tu organismo es el ancla que regula a los otros, y eso se aprende. Eso, por ejemplo, podría estarse haciendo ahora, y el otro año cuando vuelvan, o porque dudo que vuelvan este año, ya sería mucha la porfía, pero si pasa, digamos, uno va a tener una situación en que uno va a gestionar sus propios recursos mejor, sin tanto desgaste, y además ayudar a sincronizar a los otros. No sé si se entiende, pero yo estoy súper de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero de que se puede entrenar, se puede entrenar. Y ese es un nivel de, por ejemplo, agente de convivencia. Y tú después derivarás si realmente hay una cosa patológica. Y lo que yo te decía, o sea, un chico en este momento, las condiciones que estamos teniendo, puede tener condiciones genéticas, aspectos como, por ejemplo, no sé, trastornos de personalidad, que estaban por ahí oscilando ciertas cosas, o factores de personalidad, o alguna cosa de un desequilibrio más bioquímico, por ejemplo, no se había cursado como tal porque estaba estable el medio donde este chiquillo estaba. Ahora que se vino esta desestabilización, van a darse una montonera de la segunda pandemia, le dicen en Europa, ¿qué es eso? O sea, la pandemia de la pandemia va a ser eso, además de otro aspecto que no lo he tocado aquí, y yo no soy médico, por lo tanto no lo voy a abordar, pero sí se sabe, yo estoy en un comité en este momento
científico con gente de aquí, de Chile, que son modelamiento matemático, informático, esto, Marco Antonio sabe eso, y además hemos tenido hartas cosas con la gente de John Hopkins de la universidad, y ellos han hecho hartos estudios, para lo poco llevan estudios de 2 o 3 meses, que tienen que ver con las secuelas neuronales que produce, por ejemplo, el coronavirus. ¿Ya? Entonces, ahí también van a haber ciertos casos en la familia de gente que tuvo y no se dio cuenta, y que además hay gente que salió, tuvo todo esto respirador, estuvo en prono, no sé si sabes eso, que te ponen, no sé, de guatita, es una técnica especial para que tú no tengas que usar respirador artificial, ojalá tan fácilmente, es toda una técnica también. Y esa gente también va a tener un factor más de vulnerabilidad, además, y eso va a incrementarse los contextos de vulnerabilidad sobre las espaldas de los chiquillos y su familia. Y eso nos va a llegar a los colegios. Es el punto. Bueno, en Y eso, eso debería Carmen, estarse preparando ahora. bueno, efectivamente, yo creo que también nosotros como diagnóstico institucional estamos por claramente y a partir de la evidencia que sería un error el retorno a clase este año. Yo creo que lo que queda de este año, el segundo semestre, en el fondo es para prepararse, porque de hecho hay varios elementos como el que tú has señalado, ¿cierto? Entre otros, este entrenamiento que en el fondo requiere un tiempo además, no es de la noche a la mañana. Y en ese sentido, la idea sería preparar a las personas, a los apoderados, a los funcionarios de las unidades educativas en estos temas para poder abordar adecuadamente el retorno ya cuando el próximo año estén los chicos y chicas en la escuela. Sí, sí. No, de hecho, claro, por eso te digo que aquí las cosas se están haciendo sobre la marcha, se van a seguir haciendo sobre la marcha y con la responsabilidad sobre los hombros del profe. No es porque ustedes sean profes colegas, es que es así, no debería ser así. En muchos otros lugares la cosa no es así. ¿Ya? Eso, bueno, el conectoma yo lo expliqué un poquito, que en el fondo lo de la conectividad funcional, que es la manera en que uno cursa su desarrollo, influye en cómo este cerebrito va construyendo, ¿no es cierto?, estas alianzas entre sectores donde llegan aferencias desde el organismo y que después se construyen esto que se llaman las redes, que se van metastabilizando con el tiempo, después, ¿no es cierto?, hay la materia blanca va consolidando, como dejando más estabilizado ciertos modos de responder al mundo que nos ayuda a adaptarnos, eso lo hablábamos por gasto energético, que el organismo funciona tratando de generar estabilidad para gastar menos energía y adaptarse al medio, y hoy día hay muchos estudios que tienen que ver con que gracias a estas técnicas que están desde los 90, pero que están mejorado mucho en los últimos años, las resonancias magnéticas funcionales y electroencefalografía, hoy día sabemos mucho acerca de estas redes neurales. Sabemos, por ejemplo, también que el hipocampo, que antes se decía, ¿no es cierto?, que era el centro de la memoria, hoy día ahí yo lo pongo que es el DJ de la memoria en el fondo, porque es el que gestiona y gerencia esta red neural, porque una memoria se constituye multidimensionalmente también. ¿Ya? O sea, cuando yo me acuerdo de mi abuelita, no me acuerdo de la cara de mi abuelita, puedo evocarla, pero además el olor, ¿no es cierto?, de la colonia que usaba mi abuelita, el tacto de la manito viejita de mi abuelita, todo eso es una multidimensión de cosas y eso constituye un recuerdo que yo lo evoco. Cuando eso pasa se me prende una red, no un pellizco del cerebro, digamos, y esa red justamente se prende porque el hipocampo es capaz de reconocer en el medio ciertas señales que evocan a la red completa. Eso tiene que ver mucho también con aprendizaje, pero no estamos hablando de eso, pero tiene que ver hoy día lo que se ha venido a llamar, a unos años atrás ya, esto de neurodidáctica, digamos, que es base de la didáctica basada en evidencia neurocientífica. Yo pongo un arbolito de Pascua aquí porque en el fondo el conectoma es como un arbolito de Pascua donde tú tienes un número, ¿no es cierto?, de estas lucecitas, digamos, pero que la combinación de estas lucecitas formando, ¿no es cierto?, una melodía, por ejemplo, no sé, el Rudolf el Reno, ya tan, tan, taran, tan, taran, tan, tan, se prende una cierta combinación relacionada a esa melodía, otra combinación en relación a otra melodía, ¿no es cierto? Y, ¿qué quiere decir eso? Funciones cognitivas están asentadas o viven en la red que multidimensionalmente abarca dimensiones perceptuales que, ¿no es cierto?, fabricarse esta red y permanecer unidas, ¿no es cierto?, por principios hegelianos, después se consolidan, ¿no es cierto?, con la distribución de la materia blanca, uno evoca conocimiento, aprendizaje, etcétera, y el que gerencia que uno en la vida pueda traer y usar adecuadamente un aprendizaje, es decir, que sea significativo y no memorias dispersas o pellizcos de información,
justamente tiene que ver, ese es el hipocampo, por eso yo pongo un DJ, porque el que gerencia este asunto, y el hipocampo hoy día sabemos, por ejemplo, y eso es lo que hoy día me pedían colaboración unas colegas de Kine, que justamente la navegación espacial, el ejercicio físico, está asociado al bienestar del hipocampo. Estar encerrado, confinado en un lugar pequeño, en muchos casos en hacinamiento, no hacer navegación espacial, que en el fondo quiere decir cambiar de ruta, ni siquiera correr en una caminadora o trotar en tu casa, que ojalá lo hagan de alguna manera, incluso de manera si hay hacinamiento se puedan mover. Yo les decía que hay este ejercicio que lo puede hacer un abuelo sentado, por ejemplo, y eso ya es bueno, pero lo que estamos hablando es que el hecho de que, por ejemplo, yo camino por una calle, tengo que ir a la farmacia, no sé, a un mal, digo, no, está muy caro, me voy al doctor Simi, no sé qué, me cambio de ruta, variar la ruta, ponerse punto de referencia, la está allá atrás, entonces, aquí está esta zapatería, entonces tengo que doblar para allá el doctor Simi. Ese tipo de cosas genera el bienestar, digamos, hipocampal, el aspecto físico de la navegación espacial, porque en el fondo hoy día sabemos que hay neurogénesis a nivel hipocampal, hay estudios que tienen que ver con estas resonancias magnéticas funcionales y estructurales, también cosas que tienen que ver con cómo cambian estas redes, que son lo que se llama electroencefalografía. Eso tú lo puedes hacer incluso en vivo en tu aula, los niños tú puedes ver cómo se producen estas sincronías neurales, cuál es el tipo de conexiones funcionales que usa, por ejemplo, cuando comete un error, está haciendo un ejercicio de matemática y cacha que se equivocó, tiene lo que se llama una asignatura, una firma, en que tú a nivel, ¿no es cierto?, tú ves una conexión parietal con temporal y en 25 milisegundos, 10 milisegundos, dependiendo de eso, una firma a nivel electroencefalográfico, y uno puede cachar cuando un niño, por ejemplo, tiene cierta estrategia de resolución de problemas, tiene la firma de no me doy cuenta cuando le embarré y por lo tanto cometo errores una y otra vez. ¿Y cómo abordar eso? Porque esa es la gracia, no ganas nada con medirlo, no hay mucho de eso. Bueno, los estudios hablan de que en contexto de vulnerabilidad muchas veces se carece de esta firma, y harto que se está estudiando ahora en ese sentido. Y yo te decía que el estado en que yo estoy como mediador, como profesor o como adulto que está cuidando, que son estos aspectos propioceptivos, ¿no es cierto? Propioceptivos sobre todo, y con suerte interoceptivos también, que es la capacidad de que yo me logre dar cuenta de lo que me está pasando, digamos, a nivel de mentalización más emocional, pero lo otro es cosas físicas que me pasan, estar consciente de cosas físicas que me pasan. Estos entrenamientos son súper útiles porque nos ayudan a sincronizarnos con los niños y generar esta regulación de la configuración del cerebro social, ¿ya? Y este cerebro social, que yo lo nombré delante, justamente que está a la base de la convivencia en general de los humanos, porque somos gregarios, perdón, se me movió, que nos ayuda a percibir a los otros, entender a los otros y entendernos con los otros, es decir, hacer lo que se llaman coreografías conductuales. Me saluda a alguien cuando estamos hablando y yo me voy para atrás, si tú filmáis dos personas hablando, voy a ver con una cierta coreografía, que si la persona está tensa porque no conoce a este cierto objeto, eso han habido estudios de eso de los años 60, pero hoy día además está la evidencia de lo que estaba aquí en la caja negra, ahora ya podemos verla de mejor manera. Entonces el cerebro social se configura desde etapas tempranas, se ve interrumpido, hablábamos delante, por el sobreuso de estos celulares, eso ya está comprobado. Segundo, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con sincronías, ¿no es cierto?, a nivel organísmico, la modelización o el observar al otro, microgestos, los estados físicos que la persona, fisiológicos que está teniendo esta persona a niveles bioquímicos, eso es percibido cuando somos chicos, incluso en carencia de lenguaje todavía, porque a esa edad uno tiene, ¿no es cierto?, no tiene, digamos, los sectores temporales bien conectados de una manera funcional tan rápida con, por ejemplo, sectores parietales o prefrontales cuando uno es chiquitito, pero en el fondo lo que estamos diciendo que incluso en contextos de carencias de lenguaje, cuando uno es chiquitito, uno capta las señales de la persona que está conmigo y tendemos a sincronizarnos porque somos seres gregarios. Ahora, este es un estudio, lo puse porque es nuevito también, el aislamiento, ¿no es cierto?, físico provoca hambre de contacto personal. Ya ese es un punto, está todo el mundo está en esa. Ahora, dependiendo de las trayectorias que has cursado en tu desarrollo, esto te va a afectar más o te va a afectar menos. Hay gente que está comiendo mucho, hay gente que se bajoneó y se deprimió mucho, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que se ha visto es que el incremento de conductas repetitivas, ¿no es cierto?, y el incremento de la necesidad de dulce o de calorías, ¿no es cierto?, por ejemplo, en países más desarrollados donde tienen este tipo de cosas, mandarse atracones con mayor facilidad, sobre todo como están los tiempos,
por ejemplo, muestra que esta es una manera que se ve que personas que carecían de patologías previas, que no tenían nada de esto, se han exacerbado ciertos rasgos de personalidad en el caso de personas que tenían personalidades con ciertas características ansiosas y que en otras personas directamente se está yendo a aspectos patológicos. Lo puse como ejemplo nomás. Y bueno, eso es lo que yo les decía ahí, que nuestro organismo, ¿no es cierto?, en este caso, percibe a lo que nos rodea y esto genera, ¿no es cierto?, señales que perceptualmente se configura este conectoma en nuestro cerebro y que constantemente nuestro cerebro está generando estos patrones de actividad, lo que uno le suele llamar la mente, ¿no es cierto? Pero la mente no está descorporizada, la mente está en un organismo y a su vez está en acoplamiento estructural con el medio, así que lo que nos pasa alrededor genera cambios físicos de nuestro cerebro, ese es el punto. Sabemos que en contexto de vulnerabilidad tenemos diferencias, por ejemplo, corticales, de grosor cortical, diferencias de conexión con los sectores prefrontales, los niños tienen mayor impulsividad, tienen problemas para regular, para tener tolerancia a frustración, para regular su impulso, incluso simplemente van a tomar algo y sale volar. Problemas, por ejemplo, uno puede tener una situación de que yo soy capaz de tomar algo con cuidado y delicadeza y los lolos van y lo toman sin querer dañar y dejan la embarrada. También sabemos que, por ejemplo, pueden tener umbrales de dolor diferentes. Un niño con maltrato, por ejemplo, tiene umbrales de dolor diferentes a tu hijo, por ejemplo, en que tú lo pasas a llevar y le duele y al otro lo no, y por eso aparecen al principio más agresivos, ¿no es cierto? Porque ellos tienen dolores diferentes y entonces perciben que el otro es prácticamente un alaraco y después ya ahí vienen ciertas cosas del medio que puede hacer que un loro sea violento a propósito, por supuesto, pero esa es como la semilla, digamos, de alguna manera, de que sabemos que el medio ambiente cambia la configuración del conectoma y eso a su vez la conducta, y eso porque somos seres gregarios y estos estudios incluso de etología animal hay harto, primatología también, hay una chica, la Isabel Ben, que ha hecho muchos estudios, ¿no es cierto?, también de primatología muy interesante y es chilena, lo digo por si acá, y muestran justamente que somos seres gregarios. Como todos seres gregarios, nosotros tenemos estas conductas, ¿no es cierto?, de que entramos a una red que nos rodea y generamos conductas que nunca habríamos generado por nosotros mismos cuando estamos en grupo. Pero a su vez, cuando estamos solitarios, también tenemos estas carencias del sentir a los otros. Una de las personas que empezó a ver todo esto del origen del cerebro social, ¿cómo se llamaba? Fue Rizzolatti, que ahí está. Rizzolatti está justamente ha venido a Chile, estaba ahí está con esa cara, no solo por estemos conversando nosotros, sino porque él venía re cansado, entonces estaba con jet lag. Estuvo acá en Chile en el Congreso, Puerto de Ideas, ¿sí? Estuvo en Puerto de Ideas hace unos años también acá en Chile, y él justamente, la gente le encontró mucha lógica a lo que al principio fue esta evidencia de que había, al parecer, lo que se le llamó neurona espejo, porque en el fondo hoy día sabemos que son circuitos en espejo, porque no son un tipo específico diferente de neurona, sino que son circuitos que involucran, ¿no es cierto?, la conexión entre aspectos ventrales, es decir, el plano ventral del cerebro, que sería, por arriba de tu paladar, toda esta parte, ¿no es cierto?, de abajito del cerebro, lo que hablaba yo, bulbo olfatorio, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver con eso, aspectos, ¿no es cierto?, de la corteza primaria, que se conectan en una manera ordenadita con sectores temporales, es decir, que los que rodean nuestras orejitas y parietales en una red, ¿no es cierto?, donde nos permite hacer interpretación de las cosas con pequeñas señales que podemos en el tiempo aprender que significan cosas mucho más complejas que la misma señal. Eso es parte del cerebro social. Y ahí justamente vemos una mamá que está mirando a la Lola, a su Lolita a los ojos. Esa es la mejor visión que tenemos de qué es lo que es cerebro social. Y, por ejemplo, se han hecho muchos estudios, por eso los muestro, del efecto de los niños, del uso de celulares y de que los papás usan celulares cuando están con los niños, porque al niño carece de las señales como contacto visual, la capacidad de que yo cuando estoy con mi hijo me concentro, o si incluso usted es una mascota, si se fijan, cuando ustedes están con un gatito que está ronroneando, ustedes están teniendo cambios a nivel de oxitocina, baja la presión arterial, su respiración, hay cosas que uno cuando es chiquitito, estos contactos físicos, la cercanía son parte del apego y que el estar ahí con el celular en la mano y con la guagua por acá colgando, igual se sabe que tiene ciertas secuelas, se han hecho hartos estudios de eso también, y justamente lo que veíamos que tenía mucho que ver con esto, que finalmente también lo que se ha venido a llamar función ejecutiva, que entre otras cosas importantes para nosotros los profes está la capacidad de adaptarnos a las normas, que los chicos, ¿no es cierto?, comprendan las normas que están pasando, que no son una joda,
sino que tiene una raíz o una razón de ser, el adaptarme a ciertas normas sociales, el poder, ¿no es cierto?, controlar mi impulso, el decir que tengo rabia, que estoy indignado, pero de una manera socialmente aceptada, el poder resolver problemas de una manera socioprítica y emocionalmente adecuada. Ese tipo de cosas hoy día, bueno, y generar aspectos empáticos, ¿no es cierto?, con quienes me rodean, eso hoy día se sabe que tiene que ver con estas redes que se le ha venido a llamar cerebro social, y en el caso de el desarrollo, ¿no es cierto?, desde que somos chiquititos, incorporar, ¿no es cierto?, que las conductas que tenemos tienen un sentido, que las cosas que están pasando alrededor a nivel emocional tienen un porqué, y eso es una modelación que hacen los adultos, sobre todo conductualmente, no verbalmente. Muchas veces no es lo que le decimos, sino en el estado en que lo decimos cuando lo decimos, lo que produce el efecto sobre los chiquillos, en este caso el logro de la configuración prefrontal, que lo que implica es que yo me autorregulo emocionalmente, y eso es lo que hace mucha falta, digamos, para la convivencia adecuada en los colegios. Y eso, los estudios muestran que lamentablemente también en contexto de vulnerabilidad, los chicos tienen una distribución diferente de la materia blanca y un pobre compromiso prefrontal. Y no es porque sean genéticamente así, les insisto, sino porque el medio, desde etapas tempranas, han cursado unas trayectorias, por ejemplo, asociadas a maltrato, estrés tóxico, crónico y negligencia, entre otras cosas. Y ya casos más patológicos como abuso, etcétera. Marco, no sé si por la hora que me dice algo o porque hay preguntas. No, te decía, Carmen, que nos quedan 15 minutos. Ya. ¿Pregunta o algo, no? ¿Por ahí? No, por ahora nada. Ya. Bueno, yo sé que esto es como una avalancha de cosas, porque estas son cuestiones que uno podría hablar horas de horas, y yo traté de hacer como un resumen de que estas son secuelas multidimensionales que afectan nuestro desarrollo y la trayectoria. En el caso de los chiquillos, que es diferente a lo que estamos hablando los niños más pequeños, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener conductas de impulsividad, de descontrol emocional, chicos que, ahí hay diferentes, te insisto, la trayectoria. Los chicos que vienen de contextos vulnerables, el curso tiende más hacia la agresividad y la violencia. Los chicos que no vienen de contextos vulnerables tienden hacia la depresión. En muchos casos, chicos que tienen más nivel educativo, a lo mejor incluso por expectativas familiares, para empezar con ideaciones suicidas. Ahí tenemos una serie de cuestiones que yo sé que suena bien terrible decirlo, pero que según el curso, la trayectoria previa, tú vas a tener diferentes salidas de esta pandemia, que va a tener esta multidimensionalidad que va a llevar hacia un tipo de expresión sintomatológica que uno puede clasificar de una manera específica. Y está preguntando algo. Sí, hay una pregunta. Jorge. Hola, mucho gusto y muchas gracias. Una consulta respecto a, hablaste antes, que esto se puede entrenar para formar profesores o gente que pueda colaborar en esto. ¿Dónde se entrena? ¿Qué tipo de entrenamiento es? ¿Cómo se forma personas, profesores o alguien que esté interesado? Aquí en Chile, por ejemplo, para poder conducir Héctor, perdone, Marco Antonio, ¿puede contestar eso? Sí, a ver, mira, bueno, Carmen acaba de señalar que efectivamente esto que estamos haciendo ahora en 2 horas es una pasada rápida. Para que se haga una idea, el año pasado y antepasado en Cochrane, en Concepción, en Antofagasta, se trabajó con grupos de psicólogos, trabajadores sociales y docentes, programas de 90 horas cronológicas, porque efectivamente para que tenga efecto y para que esta mirada, esta evidencia sea comprendida, tiene que efectivamente entrar en profundidades, digamos. Hay que tener una mirada comprensiva profunda de esto. Carmen lo decía anteriormente en algunos pasajes, esto es multidimensional. Por lo tanto, requiere efectivamente una comprensión multidimensional, requiere una serie de contenidos que la gente tiene que anclar para poder comprender y luego desde ahí poder aplicar y poder entrenar y aplicar. No sé si los mareé y les pido disculpas, pero es porque estoy tratando de que fue en esta pequeña charla, esta cosa, pero cada uno de nosotros, o sea, esta es la punta del iceberg, colega, lo que yo alcancé a decir ahora, ¿entiendes? Ahora, nosotros hemos hecho un programa con Marco Antonio por Dianova, por ejemplo, que yo no estuve en Chile el semestre pasado, cuando estoy acá en Chile un semestre, este año que se pues extraño, el 25 de mayo. Hemos tenido estos programas, pero te insisto, no es cháchara mía nomás, o sea, son programas donde hacemos ejercicio, se lleva ¿no es cierto?, un seguimiento interoceptivo, los colegas hacen algunos ejercicios con panelitas, hacen cosas en su casa,
empiezan a haber ejercicios de percibir al otro de distinta manera, estudio de caso, los que han podido me han filmado chiquillos y se los muestran a otros colegas, ¿no es cierto? Y uno va aprendiendo a leer ciertas cosas, incluso de uno mismo. Te insistía adelante, no sé si se ve porque uno se ve un bonito chiquitito, pero te insisto, uno a veces hace gestos. Cuando entra a un lugar, gestos como que tu organismo, por ejemplo, si yo hago gestos así como de asco, no sé si me alcanza a ver lo que, ¿me entiendes? Pero como gestos, como que se te abren los bochitos, esas cosas son entrenables que yo me dé cuenta de lo que mi organismo captó, lo que mi conciencia todavía no capta. No sé si se entiende eso. Sí, claro. Claro, eso es entrenable. Y cuando uno empieza a entrenar eso y a captar esas cosas en los niños, se te hace muy fácil la gestión. Segundo, cuando uno se entrena para uno controlar ciertos aspectos interoceptivos que tienen que ver con emanar tensión, o no rabia. A veces uno está cansado o está hechureado por otras cosas y tú entras a la sala y tú desajustas a cabros para los que esa señal de chorearse es maltrato en la casa. ¿Me entiendes o no? El oler estrés en ti, que no estás para nada enojado con él porque a ti te pasó algo afuera, o ponte tú ya, vení urgido a clase, perdiste el colectivo y llegaste atrasado a clase y te pintó el mono a la persona cuando llegaste, el jefe UTP, no sé, ¿entendés? Y tú entras a la sala en una condición que no es la misma con la que has entrado otros días, esa señal le está generando al cabro evocación de patrones que en su casa significan otra cosa y se va a desajustar, ¿entiendes? Se va a poner pesado contigo, o inquieto, o paranoico, y no es que él se dé cuenta, porque en muchos casos no se le da cuenta. No sé si me entiende. Hay maneras de gestionar esta cosa que te pasa a nivel organísmico para no producir esos efectos en los niños, pero además para cuidarse uno mismo. Esos son entrenamientos prácticos, no la cháchara que estamos haciendo ahora, que es la base teórica, porque tampoco es, ya, siéntese aquí y haga esto. No, uno tiene que darse cuenta porque lo está haciendo y la evidencia, porque no es una chantez, es real esta cuestión, pero se entrena. No sé si te contesté, pero eso Sí. es. Carmen, Práctico, ¿sí? Carmen, mira, tenemos dos personas que quieren intervenir. Una persona que es René Torres me Sí. indica si puedes volver a la imagen de la mamá con su bebé, con mamadera. Sí. Vuelve a A esa ver, imagen, por ¿cuál? favor. ¿Es por ahí? Sí, ahí está. Ahí, esa imagen. René, no sé si tú quieres referirte a esa imagen, René, por favor. ¿Tienes alguna Sí, consulta? me Luego pareció vamos a Isabel. bastante, me pareció bastante didáctico, dice relación con el concepto que ella misma ofreció en Dianova cuando estuvimos juntos, cuando presentó la relevancia del apego. Eso quería hacer un símil y de qué manera de pronto esta nueva tendencia o estos nuevos aprendizajes indirectamente, las personas ya no solamente podíamos almorzar con el televisor encendido o el plasma, sino también con los teléfonos y todo esto como que le estamos dando una sobrecarga o un aprendizaje que en algunos aspectos obviamente puede ser dañino y perjudicial. Sí. Solamente no me quiero adelantar a la despedida porque son tristes, pero nuevamente agradecer por la trascendencia y relevancia del tema. No, ya estamos terminando, así que... Sí, Carmen, y también tenemos otra. Carmen, Sí, yo antes les que voy a siga. dejar aquí algunas cositas para que las lean, porque esto se lo vamos a mandar, ¿o no, Marco? Sí, lo tenemos, Sí. efectivamente Entonces, para bueno, enviarlo. aquí hay algunas conclusiones recientes de un estudio del Banco Mundial que ya está, de algunas cosas que tienen que ver con la escuela, lo que yo hablaba de cerebro social y la secuela, qué te ocurre cuando estamos frente a situaciones estresantes, qué cosas han estado expuestos los chiquillos, la contención y el apoyo, ¿no es cierto? Y aspectos, ¿no es cierto?, que deberíamos a lo mejor abordar con la familia también. Entonces, dale nomás, Marco. Carmen, sí, quiere opinar, Isabel quiere plantear algo. Isabel, adelante. Hola a todos y a todas. Bueno, yo trabajo en un colegio y soy asistente social, y estaba escuchando atentamente la conversación. Y claro, obviamente hay cosas que uno puede hacer. En el colegio, por ejemplo, nosotros hacemos talleres socioemocionales junto a la psicóloga, pero también pasa mucho con el tema de los adultos que no contienen sus emociones, no las controlan. Entonces, por ejemplo, hicimos una vez una práctica, algo muy puntual, que los profesores y los asistentes de la educación se quejaban mucho de que no todo el mundo se saludaba, que algo muy normal, ¿cierto? Pero que no todo el mundo lo hacía.
En una dinámica que hicimos nosotros con la psicóloga, se implementó este tema, se habló este tema, y se acordó en ese momento de que era necesario empezar con este tipo de cosas tan pequeñas para algunos, pero tan importantes para otros. Claro. Y así empezamos a hacer el tema de saludarnos todos los días, de portero, saludar a todos los estudiantes, a los apoderados, ya a los alumnos. Pero lo que más me pasa a mí con los talleres también es que son propiamente los adultos los que muchas veces, obviamente damos el ejemplo, ¿cierto? Y que no somos capaces también de controlar nuestras propias emociones. Sí. Cuando tenemos un conflicto, no siempre sabemos resolverlo inmediatamente o adecuadamente, no utilizamos las palabras necesarias o que faciliten la resolución del conflicto. Y lo otro es muy importante, pequeñas cosas como la postura, como las caras, ¿cierto? Esas cosas que hacen que uno diga, ya, me tengo la confianza como para poder hablar, o me siento incómoda o incómodo para poder hacer algo. Entonces yo creo que el tema de las emociones es un tema que ha quedado al debe en el tema del Ministerio de Educación. Recién ahora, entre comillas, se está tomando en cuenta, pese a que los profesores están colapsados, pese a que el teletrabajo es un fraude, porque la exigencia es mayor, y los alumnos ya no quieren tener guías, no quieren trabajar, no quieren nada. Entonces se nos viene pesado después para los profesores, para las duplas psicosociales, el tema de el regreso a clase, porque hay muchas ya personas, hay profesores, de hecho, ya tienen cierto tema de depresión. Entonces es complicado. Así que yo los felicito por esta charla, porque es sumamente interesante. Además, muy, muy bueno. Disculpa, y sumar un poquito lo que decía la colega, que compartir completamente lo que dice ella, me pasó algo muy similar, me estaba acordando de ese taller y me reía. Y bueno, pasa que también nosotros, la especie, yo siendo muy profe para mis cosas, queriendo mucho lo que hago, somos bien especiales también. Pues, entonces, todo este tipo de cosas que nos sacan un poco y que nos mueven un poco el piso, es complejo poder plantearla, y ellos están ahí en la primera línea y son los protagonistas de todos estos cambios. Entonces, desde los axiomas de la comunicación, desde el hecho de entender que el conflictos son co-construidos y no es que el conflicto llegue de la nada, y que para poder solucionar un conflicto necesito la voluntariedad de las partes, digamos. Pequeñas cosas que en realidad el tema del ego del profe y el hecho de que no, yo me la puedo solo, y no meter la ciencia en esto, no meter técnicas y estrategias que la ciencia lo dice, es un tema, es una tema, ¿para qué vamos a redundar en eso? Claro, yo comparto totalmente lo que dice Jaime. Ahora, sin querer ser abogado del diablo ni ser fanática profe, es que el problema es que el sistema no te permite muchas cosas. Yo te digo muchas experiencias. Lo que Marco Antonio ha visto, hasta el día de hoy, hasta la semana pasada, me han llamado gente de Coyhaique o de Cochrane, donde hemos dado diplomados, de Antofagasta, porque les hizo tan bien, ¿me entiendes? O sea, cuando hay algo impuesto, son tres características. Cuando es algo impuesto, que parece una burla, porque el medio no te va a permitir hacerlo. Segundo, cuando son tips o cositas así como las emociones y valen, perdona que yo sea sarcástica, pero a los profes les parece ridículo y una falta de respeto. Y tercero, cuando hay gente que te dice de las fibras y te voy a poner un cristal de no sé qué, porque cero evidencia científica, y aquí con plata fiscales muchas veces se paga a gente que te está vendiendo la pomada, y eso es triste. Los profes no somos imbéciles. Yo tengo exalumnos, son profes de física, ¿me entiendes? Son gente, yo soy del área de ciencia. Entonces, los colegas se ofenden que les vayan a vender la pomada. Y esas cuestiones determinan que muchas veces, cuando se haga alguna iniciativa, sea poco creíble al principio, porque a los profes le han hecho tanta lesera que le hacen perder el tiempo y es una burla, que muchas veces cuando uno empieza estas cuestiones, los colegas llegan con defensa, pero yo legitimizo y entiendo por qué, ¿me entiendes? Porque yo he visto unas cuestiones horrorosas acá en Chile, y esa gente no debería estar gastando dinero público en eso. O sea, si tú te quieres meter una secta, ese es el problema tuyo, pero que vayas a los profesores que no tienen tiempo, que ganan poco y que lo están chareteando a venderles la pomada para algo que se podría hacer hasta un bono de incremento de sueldo, que se lo paguen 25, 30 millones a una consultora extraña,
¿Me entiendes? Esas cuestiones son tantas falta de respeto que los colegas obviamente tienen estos mecanismos de mala onda desde el inicio, aunque tú vayas con la Sí. mejor intención, pero yo esas cuestiones las sé, por lo tanto uno además, yo llego sabiendo qué es lo que les va a pasar a los colegas y los entiendo, y te digo, o sea, cuando es algo real y creíble, ¿me entiendes? Si alguien te hace una técnica que te duele el cuello, y alguien te enseña un cierto ejercicio que cuando te duele tienes que ponerte de cierta manera, ¿no es cierto? Y poner, no sé, un pañito calentito, cosas muy prácticas, y se te pasó, ¿entiendes? El hecho de que te sirva y que no te vienen un discurso de los fake news o la posverdad, de esto es como tiene un secreto que no te lo puedes explicar, porque, ¿me entiendes? No, sino que son cosas con evidencia científica, como tú bien dices, que todos deberíamos saberla, entonces las cuestiones resultan. Entonces yo te digo, o sea, de repente uno dice que los colegas igual son defensivos, pero yo sé por qué lo son, ¿me entiendes? Entonces No, yo sí, creo que claramente, sí. que debería darnos garantía y segundo, deberían haber cambios a nivel macro, que en el fondo, te insisto, y se formó un grupo aquí en Latinoamérica hace el 2017, que es el grupo de políticas públicas basadas en evidencia científica. Ahora nadie nos ha pescado, pero de qué está la intención está, y ahora, por ejemplo, los colegas en Argentina y los de colegas argentinos que trabajan en Cambridge están haciendo ahora, quieren hacer una red de abordaje de la pobreza multidimensional desde la evidencia científica. Eso sería una cosa súper buena si pudiéramos, por ejemplo, tener grupos de trabajo en colegios aquí en Latinoamérica. Oye, Carmen, Sí, bueno, vamos a ir cerrando, estamos en el tiempo, le voy sí. a, si quieres, puedes sacar la presentación. Sí, bueno, aquí les va a quedar para que lean algunas cositas también, Sí, se la vamos a enviar que son como posteriormente. resumen de cosas que hemos estado conversando. Gracias. Ya, entonces tú me Deja de dices compartir, Carmen, que para que, stop share. y le Ahí voy está. a pedir a todos y a todas que puedan abrir sus pantallas, los que quieran, las que quieran, abrir sus pantallas y los audios también. A mí no me deja la cámara. No te deja la cámara. ¿Quién dijo eso? A ver. Rodrigo. Ahí, pregunta para iniciar video y queda, está listo. Oye, bueno, comentarles que cuando ustedes recibieron la invitación, esto está en el contexto de lo que nosotros hemos llamado nuestra causa social, fortaleciendo la salud mental en familias y escuelas. Esto es parte de una iniciativa que no es nuestra, digamos, directamente, pero nosotros quisimos sumarnos a esta iniciativa. Si bien gran parte de las causas sociales que están en esta plataforma de Movidos por Chile tiene que ver con productos, con enseres, con mascarillas, con alimentos, para distintas causas asociadas a niños, a adultos mayores, a hogares de ancianos, etcétera. Nosotros la verdad que quisimos hacer una diferencia en ese sentido y estamos apostando por la salud mental, que no significa eso que no comprendamos que la necesidad que tiene mucha gente hoy día es la urgencia, sin duda, pero el tema de la salud mental es un tema que está ahora, va a estar mañana y va a estar pasado. Es de corto y mediano plazo y eso nos va a acompañar por un buen tiempo. Entonces, en ese sentido, consideramos que es relevante. Posteriormente, después les vamos a estar enviando información sobre aquello más en detalle. Ahora, antes de cerrar, entendiendo lo que comentábamos delante, que decíamos que esto es una pasada muy, muy rápida, digamos, un resumen muy resumido, valga la redundancia, pero aún así quisiera que en el fondo los que quieran, digamos, las que quieran, puedan a lo mejor hacer un comentario respecto de lo que han escuchado, lo que hemos visto, qué les parece, cómo lo ven. No, Sí, ya estoy así. Yo me quedo con lo impresionante que es este tema. Creo que, como tú decías, multisistémico. Creo que hoy se está viendo una cantidad de situaciones en las casas, en las personas, de muchos aspectos, de muchos temas que están cruzándose y no sabemos cómo salir de esto o cómo abordarlo, como lo decías en algún momento, lo que vemos, lo que creemos, algo así fue tu secuencia, y cómo en el fondo lo abordamos. Creo que es un tema que es gigante. Es preocupante además porque
hay un montón de aristas en todos los niveles, no solo hoy día, sino para volver al colegio, para la gente que se va a reinsertar laboralmente, en todos los ámbitos. Yo hice una pregunta delante, quizás tú acabas de decirle que hay un grupo, equipo de gente que está proponiendo políticas públicas desde la ciencia. Y claro, yo creo que aquí hay lineamientos a nivel de gobierno, a nivel de Ministerio de Educación, a nivel de municipio, y hasta llegar al nivel familiar o personal. Entonces creo que hay mucho por hacer. O sea, muchas gracias nomás por mi lado, y me quedo con una situación así como muy que abrumadoramente grande el tema que hay. Sí. Que lo rodea. Eso, nada más. ¿Alguien más Yo, quiere? bueno, agradecer el espacio, la verdad, que sea dentro de una invitación, el hecho de también de poder contar con colegas, con profesionales, relatores que en realidad manejan a un nivel abrumador el área, es muy bueno, que hace repensar también por un tema un poco de responsabilidad. En mi caso soy encargado de convivencia escolar, como quizás algunos de acá, y que no podemos trabajar en base al sentido común, en base al fiato, a lo que yo creo que se debe hacer. Hay que trabajar, obviamente, con las competencias y apoyarnos de los científicos, del dato, de cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo, el cerebro. Y eso nos implica capacitarnos, seguir estudiando, que es un desafío enorme, y no quedarnos solamente en que mi plan de gestión tengo 15 acciones y las 15 se cumplieron, porque va más allá, claramente. Y en momentos como estos es cuando es más crucial. Entonces, me quedo con eso, con el espacio, es un desafío, sé que tengo que capacitarme en otra área ahora, que me falta, y nada, y gracias por eso. Gracias a ti, Jaime, por la participación. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir que en realidad la salud mental es un tema muy importante que se ha dejado de lado mucho tiempo. Sobre todo en el tema ahora del colegio, ya hay un alto porcentaje, por lo menos en mi colegio, y así lo hemos visto ahora, de profesores y estudiantes que están pasando por varios momentos difíciles y por los cuales también tenemos que hacernos cargo también de esa parte, humanizarnos un poco más, no olvidar cómo reconectarnos con nosotros, que a veces con el tiempo uno pasa de largo, y el tema emocional es un tema netamente que hay que abordarlo. Hay que capacitarse, a veces hay que hacer cosas prácticas, ¿cierto? Para que las cosas y las personas podamos asumirlas y podamos también asumir una salud mental de mejor calidad también. Creo que es sumamente importante. Estas instancias hacen también de que uno pueda interiorizarse en temas y poder también difundir la información. Que eso también hace falta, hablar más del tema de salud mental. Así que los felicito, sumamente buena la conversación, y a los colegas que estamos acá y a todos, pues, seguir comentando el tema de cuidarnos también. El autocuidado es sumamente importante, así que hay que seguir con eso. Así que agradecidos por esta instancia, súper buena. Gracias, Isabel. Uh-huh. Bueno, yo también quiero felicitar a Carmen Gloria por esta vorágine de conocimiento. Me hizo mucho sentido muchas cosas que tú dijiste, porque en realidad los profesores trabajan más con la intuición que con el conocimiento, ¿cierto? Y de verdad que hacen falta políticas públicas para entender cómo funcionan las emociones, cómo funciona el cerebro, que son la base del aprendizaje, ¿cierto? Igual creo que fue intenso. Me imagino que hablarás más despacio en una clase más, con más horas. Sí, pues sí. No sé, lo encontré interesantísimo. Hay pocas charlas por las que yo puedo decir que son interesantes, y no porque sepa mucho o muy poco, sino por lo que tú dices. Muchas veces eso pasa en psicología también, que no están las bases neuronales bien claras, la fisiología, cómo trabajan,
los diferentes neurotransmisores, y en qué etapa, qué tramo etario actúan de tal o cual manera, ¿cierto? Cómo nosotros influimos en la fisiología de las demás personas. Y bueno, y en definitiva, felicitar a Marco Antonio por esta iniciativa, felicitar a Carmen Gloria también por las diapos súper elaboradas, me encantaron, con mucha información, y ojalá que poder asistir a otra de tus charlas de nuevo, y ojalá que esto se difunda y que en algún minuto la política pública escuche a la gente que viene del área de la ciencia, porque al final la educación es eso. Nosotros hacemos A para entonces B, y el B no resulta porque el A es intuitivo, porque el A no tiene una base neurológica ni científica segura, es porque lo hizo mi abuelita, porque así lo escuché, etc. Y eso pasa en las escuelas de pedagogía en Chile. Si tú te fijas en las escuelas que forman profesores, solo lo hacen en base a las experiencias previas que tuvieron. Y bueno, estamos al debe. Yo creo que hay un largo camino por andar, pero lo importante es que ya se están dando los pasos. Y reitero las gracias. Gracias a ti, Sonia. Bueno, decir que esta es una iniciativa de Dianova Chile, efectivamente, y a propósito de la inquietud de Sonia, este material, tanto este video que está siendo grabado, lo que estamos ahora haciendo está siendo grabado, por lo tanto va a quedar disponible en el canal YouTube de Fundación Dianova Chile. Posteriormente nosotros les vamos a enviar, junto con el material, les vamos a enviar el enlace, digamos, para que también lo puedan revisar, y junto a ello también va a haber una serie de cápsulas, también realizadas por Carmen Gloria, que va a ser una secuencia donde esto va a estar todo el segundo semestre asociado a temas de salud mental. Van a haber otros webinars que tienen que ver con violencia intrafamiliar, otros webinars que tienen que ver con el teletrabajo, con autocuidado en el trabajo, que vamos a desarrollar también con otros profesionales que van a participar de esta iniciativa. Y por cierto, también los vamos a invitar, en la medida de las posibilidades de cada cual y de sus redes de contacto, que difundan esta iniciativa. ¿Alguien más quiere pronunciarse antes de cerrar? ¿No? Estamos. Bueno, agradecerle Carmen. a los colegas nomás la paciencia de lo rápido, igual que le insisto que es una cosa porque es muy cortito esto, pero dos cosas que dijo, ¿cómo se llama? Isabel, Sonia, sí. o Isabel. Sí, Isabel, bueno, también. Isabel, primero, que justamente aquí la cosa es que muchas veces los adultos, ¿no es cierto?, complejizan ciertas situaciones, uno hace talleres con los niños, pero es el sistema el que tiene que modificarse, porque este artilugio que se llama salud mental, que en realidad es salud organísmica, no mental, porque esta extinción, partir a la fuerza dimensiones del existir es como occidental a la fuerza, ¿no es cierto?, pero que en el fondo es una cosa de que la supuesta salud mental es una co-construcción colectiva, porque yo soy con el otro y el otro es conmigo. Justamente por eso estamos con hambre de piel ahora en la pandemia, porque somos seres gregarios, evolutivamente hemos vivido en este planeta porque somos gregarios y por eso sobrevivió esta especie con el éxito. Uno puede estar en desacuerdo cuando mira la contaminación, pero el éxito de supervivencia de la especie, ese es un punto. Y lo que decía la colega Sonia, en el fondo, esto de la evidencia científica, no solo que es intuitivo, hay ciertas cosas intuitivas que la evidencia ha comprobado que sí tienen razón los colegas en algunas cosas intuitivas. El problema aquí es que la evidencia científica debería estar en las políticas públicas de la cantidad de niños en aulas es irracional, la cantidad de horas es irracional. Los tiempos deberían irse incrementando, tiempo de atención y concentración paulatinamente porque produce cambio epigénico. Hay que gestionar un sistema de una manera diferente. Y entonces los profesores, en muchos casos, además de aprender ciertas cosas, el sistema nos permitiría hacer una interacción educativa mejor. Pero hay que cambiar cosas de base también, y lo que decía de los formadores y profesores, y yo me hago cargo de eso porque es así. La gente, yo soy profe igual que usted y además soy psicóloga, y muchas de las cosas de psicología ya están out. ¿Me entiendes? Porque hay evidencia que muestra que eran suposiciones intuitivas y que se saltaban ciertas dimensiones, lo mismo en educación. Esta cosa experiencial, o sea, yo hice clase, por ejemplo, un colega mío,
que es mayor que yo incluso, que todavía está haciendo clase en la U, hizo clase en los 80 a principios de los 90. Puede hablar con propiedad, si no ha leído la evidencia científica actual de cómo gestionar horarios de atención y concentración con niños nativos digitales, que su trayectoria y su configuración del conectoma se dio en un mundo que no existía cuando él tuvo la experiencia con niños. Ese es el punto, o sea, son cosas que hay que mantenerse en constante perfeccionamiento, la evidencia avanza y aparece cada rato y uno tiene que subirse al carro de esto, pero además deben estar las condiciones en el sistema para que nos dejen hacer bien las cosas, porque una buena capacitación a veces tiene un impedimento. Educadores de párvulos me han contado, yo tuve en el 2015 capacité a 120 educadores allá en Antofagasta, Calama, San Pedro, en varios lados, allá en el norte. Y ellas me decían que están haciendo cosas incluso escondidas porque no las dejan hacer ciertas cuestiones que ellas aprendían porque el sistema no, como que no les permite o ven que ciertas estrategias que tienen no son como lo que se suele hacer, lo que decía el colega, la cultura de mantener lo que el establishment, lo que ya estaba culturalmente aceptado. Entonces hay que hacer ciertos cambios. Y un punto que quedó aquí en el debe también y que es bien interesante es la discapacidad y la diferencia. ¿Eh? La neurodiversidad. ¿Cómo la estamos gestionando en el aula? Niños que ya eran neurodiversos, ¿cómo van a llegar? ¿Y en qué condiciones están cursando la pandemia? Ese es otro tema mucho más largo y no alcanzamos a hablarlo aquí, pero se lo dejo porque son cosas de reflexión que a mí en este momento me están atormentando. Se los digo así porque me han llamado muchos colegas para contar ciertos casos y hemos estado tratando de hacer muchas estrategias con ellos porque son chicos que de las casas les mandan hasta videos de lo que le está pasando a niños, por ejemplo, con sintomatología autística, ¿entiendes? Niños que tenían sabemos algunos trastornos de personalidad, lolos, por ejemplo, y ahí la cosa está, pero bien compleja también. Pero ánimo, y tenemos que salir de esta porque capital humano lo tenemos entre todos y el hecho de que seamos profes y estemos dándole guerra a esta cuestión y estemos al pie del cañón significa que de alguna manera vamos a tratar de salir de esta. Ahora, eso no quita que, como decían, a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, el sistema tiene que cambiar también. Perfecto. Muchas gracias, Carmen. Oye, muchas gracias a todas y todos ustedes por estar a estas horas de la noche, un día previo, un día feriado, ¿no? Que probablemente no es menor, digamos, que nos estén acompañando. Hay un esfuerzo notable. Igual no hay dónde ir, así que... Claro, no, por cierto, pero además es una actividad que hemos hecho después de la jornada de trabajo de todos. Entonces, en ese sentido también se agradece la disposición y el compromiso. Así que estaremos en contacto y en una próxima oportunidad nos estaremos viendo. Que estén muy bien. Estamos. Vale, chao, Gracias. gracias. Chao, que estén muy bien. Para todos, para todas, que estén muy bien. Gracias. Chao, Nada. cuídense. Igualmente. Chao.